Bueno, entonces a continuación vamos a resolver el siguiente problema en el cual tenemos el circuito de la figura y pues nuestra incógnita es hallar o vamos a calcular el valor de la tensión B sub X en ese circuito de la figura. Y en el circuito de la figura, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo rápidamente, pues, una fuente independiente de tensión, un par de resistencias en el cual la tensión BX está en esta resistencia de acá y estas dos bobinas con ese punto de polaridad y eso que está acá. Básicamente, ¿esto qué representa? Esto de acá que está representando. Entonces voy a hacer voy a encerrar esto de rapidez para hacer una revisión rápida. Y es que aquí hace referencia estas dos bobinas que están acá, que están representando estas dos bobinas que están acá, ¿sí? Esas dos bobinas que están ahí, pues ya sabemos que hemos venido trabajando con problemas de circuitos acoplados magnéticamente, ¿sí? Entonces, pues, cuando usted ve en las bobinas estos puntos de polaridad, digamos que un primer indicio es que estos son dos bobinas acopladas magnéticamente. Y usted recuerda que pues, dos bobinas acopladas magnéticamente es lo usual, ¿no? Que usted tenga aquí la inductancia de la bobina 1, la inductancia de la bobina 2 y la inductancia mutua, ¿sí? No obstante, aquí hay un caso particular y es que en este caso como tal, y que esa inductancia mutua o ese problema de bobinas acopladas, pues quiere decir que hay un fenómeno de inducción acá como tal. Pero ¿cuál es la diferencia cuando usted tiene dos bobinas acopladas magnéticamente, en el cual usted encuentra pues la M, la inductancia mutua, el valor de la inductancia? Aquí no me están dando ningún valor de inductancia, pero me están dando esos dos números como tal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ese problema y ese problema? ¿Será que esto es algo totalmente diferente a esto? Pues en teoría es lo mismo. Estas son bobinas acopladas magnéticamente, solo que acá estamos hablando del caso específico del transformador. Del transformador. ¿Y cuál es la diferencia acá? El transformador, pues lo que estamos hablando es que ella acople perfecto. Acople perfecto. O que desde el punto de vista del coeficiente de acople KM es igual a 1. ¿Y eso qué quiere decir como tal? ¿Y eso qué quiere decir como tal? De que estos dos números de acá, estos dos números acá que se pinta acá, voy a cambiar un poquitico el color, esos dos números 3 a 2 me están indicando que debido al efecto del acople perfecto, ¿sí? De que las bobinas acopladas magnéticamente, las variables de la bobina, ya sean tensiones, aquí voy a colocar aquí una tensión B1, y aquí voy a colocar una tensión B2, el ejercicio no me las pinta, pero yo las estoy agregando acá. Las tensiones de las bobinas y las corrientes, así, aquí estoy colocando direcciones, ¿sí? Y de corriente y polaridades de manera arbitraria, no tengo un criterio como tal, ahorita vamos a detallar. Y es que estas variables, tensiones y corrientes, se pueden comunicar directamente entre ellas. Una es una función directa de la otra, ¿sí? Es decir, que B1 y B2 es igual a un número, a una relación de transformación, ¿sí? A una relación de transformación. Lo mismo las corrientes, ¿no? Lo mismo las corrientes, ¿sí? Ahorita vamos a entrar en detalle cómo es que se calcula eso, cómo se obtiene este número, ¿sí? Pero lo que me está queriendo decir, y esa A está en función de este número. 3 y 2 es una operación. ¿Y cómo es la operación? Es una división. Y esa división pues va a depender de cómo queramos calcular, cómo queramos interpretar el problema como tal. Por ahora, aquí lo que estamos haciendo es una visión general. Cuando se encuentren dos bobinas aquí con el punto de polaridad y y estos dos números acá, estos dos números están indicando, oiga, estos son bobinas acopladas magnéticamente, pero este es el caso del transformador, ¿sí? Del transformador. Lo que me está diciendo acá es que estas dos tensiones se hablan directamente, es decir, B1 es función de 2, B2 función de 1 por un número. Y ese número se obtiene o se calcula a partir de eso que llama la relación de transformación. Y que a su misma vez las corrientes también se pueden relacionar directamente con esa misma relación de transformación, ¿sí? Directamente, yo puedo decir que B1 es tantas veces B2. Yo digo, no, es que B1 es a veces B2 directamente. Es decir, que si yo conozco B1 y conozco conozco el número A, automáticamente puedo calcular B2, lo mismo con las corrientes, ¿sí? Lo mismo con las corrientes. Yo puedo estar diciendo que I2 también es igual a A. Y uno quiere decir que si yo conozco una de las dos corrientes y conozco el parámetro A, automáticamente conozco la otra. ¿Cuál es la diferencia con estas bobinas acopladas magnéticamente? ¿Cuál es la diferencia entre dos bobinas donde KM aquí, digamos, está entre 1, o sea, aquí le estoy dejando este caso general entre 0 y 1? Pues digamos que acá pues me tocaría hacer un problema cualquiera de tensión inducida, que usted dice que, bueno, acá yo no pudiese decir esto directo, de que aquí yo tengo B1 y aquí yo tengo I1. Bueno, aquí tendría que ser rápidamente como quien dice menos B1 más J omega L1 más
o menos dependiendo de aquí a acá, una componente de inducción que sería el J omega M por la corriente de la otra. Es decir que a diferencia, bueno, de aquí por la corriente I1, ¿sí? A diferencia del transformador, ¿sí? A diferencia del transformador, aquí solamente retomando la idea rápida, aquí a diferencia del transformador, B1 no se puede hablar directamente con B2, ¿sí? Yo no puedo decir B1 es tantas veces B2 e I1 es tantas veces I2, ¿sí? Yo no puedo decir esto directamente. Cuando la copla está entre 0 y 1, pues ya me toca resolver la malla acá y resolver un sistema de ecuaciones. Gracias a la copla perfecto, pues me sobra hacer el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y puedo hablar B1 y B2 directamente por medio pues, de la relación de transformación. Entonces, a diferencia del transformador, pues lo que me están diciendo acá es que B1 y B2 directamente se hablan entre ellas por medio de un numerito. Acá B1 y B2 tendría que armar las dos mallas y tratar de, o I1 y 2, armar las dos mallas y solucionar el sistema de ecuaciones. Idea, como para detallar una última idea, pues usted cómo diferencia un problema de transformador con dos. Voy a poner aquí un ejemplo de bobinas acopladas. Que usted, por ejemplo, en la bobina acoplada, usted encuentra información. Voy a poner algo arbitrario. Un ejemplo. Usted, por ejemplo, puede aquí encontrar, no, que esta vale una inductancia 1 Henry, esta vale 2 Henry. Y aquí 0,5 Henry y estas dos flechas. Aquí está hablando de dos bobinas acopladas normal, ¿sí? Y aquí, pues, el tratamiento, y acá, pues, aquí, cuando usted ve dos bobinas, y estos dos números, pues, está hablando del transformador, ¿sí? Pero los dos es lo mismo, los dos es lo mismo, ¿sí? Los dos básicamente es la misma, no son fenómenos diferentes, es el mismo fenómeno, solamente que aquí hay acople perfecto. Al hacer lo mismo, en teoría, pues el tratamiento, la manera en que usted va a hacer soluciones o cálculos, en teoría es lo mismo que usted hace en acoples, ¿sí? En bobinas acopladas. Y es que, como así? En bobinas acopladas, usted cuando resuelve un problema de estos de acoplamiento, pues usted ya sabe que cuando va a plantear un sistema va a armar las mallas, ¿sí? Ya sabemos el por qué armar las mallas. Vamos a armar lo que hacíamos. Vamos a resolver eso tal cual, vamos a resolver eso tal cual como usualmente lo hubiésemos hecho con dos bobinas acopladas magnéticamente. Y usted decía, bueno, tengo que armar las dos mallas. ¿Por qué las dos mallas? Porque recuerde que las mallas, ¿sí? Las mallas, lo que está haciendo es una malla es una LBK, es decir, tensiones, sumatoria de tensiones. ¿Y por qué me interesa hablar de sumatoria de tensiones? ¿O por qué quiero una técnica de análisis que tenga que ver única y exclusivamente con tensiones? ¿Por qué tensiones? Porque recuerde que al final de cuentas el efecto de la inducción es una tensión es la inducción de la tensión inducida. Es tensión, ¿sí? Entonces, las mallas, si el efecto de la inducción es reflejar una tensión y esa tensión la puedo ver por medio de una malla, ¿sí? Entonces, por eso como que la razón por la cual uno suele atacar esos problemas por malla. ¿Y usted qué es lo que hace? Bueno, aquí digamos que en este problema yo pinté unas polaridades, unas tensiones, pero usualmente usted en los problemas de transformador, usted no le dan, usted solamente le dan que estas dos bobinas, en un problema clásico de transformadores, usted ¿cuál es el dato que usted va a encontrar o cómo va a encontrar esos ejercicios? Esos ejercicios usted va a encontrar la particularidad tal cual como esta. Bueno, estas dos bobinas entre ellas se van a hablar gracias a la relación de transformación. ¿Y cómo se van a hablar entre ellas? Ese hablar entre ellas es las tensiones de las bobinas y las corrientes de la bobina. Eso es lo que quiere decir esa interpretación de, que este número de acá, quiere decir que estas dos bobinas se hablan, dos bobinas se hablan, la interpretación que quiero darle es que las tensiones de las dos bobinas y las corrientes de las dos bobinas se comunican directamente por medio de la relación de transformación. Pero ¿cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son las polaridades? ¿Cuáles son las direcciones? Bueno, si a usted en un problema de eso no le muestran nada, no le dicen ni las tensiones, o sea, no le pintan ninguna polaridad, ninguna dirección, usted las puede asumir como usted lo desee. Bueno, digamos que las corrientes es lo segundo que vamos a mirar cómo vamos a asignar las corrientes. Lo que vamos a asignar primero son las tensiones. Entonces, las tensiones de estas dos bobinas se van a dar por la relación de transformación. Es más, voy a, pues, estratégicamente, cambiar esto de color. ¿Listo? 3-2. ¿Listo? Y usted dice, bueno, aquí hay una tensión B1, voy a llamarla aquí B1, se ponga el número que usted quiera, y aquí voy a llamar la tensión B2. ¿Y dónde pongo el más? ¿Dónde pongo el menos? Usted tiene dos criterios. El criterio número uno es que usted coloque idéntico la tensión a ambos lados, las posiciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted coloca aquí el más arriba, voy a poner así,
y el menos abajo, entonces lo mismo que va. ¿Dónde va el más aquí? Arriba. Entonces exactamente haga lo mismo acá. En B2 ponga el más arriba y el menos abajo. Esa es una primera forma. Más adelante les voy a comentar que pues en otra cuestión de solución de transformadores que llama el método del referido, lo recomendable es hacer esto. No es la única manera. No es la única manera. Opción 1. La opción 1 y es la primera forma, lo vamos a resolver de las dos maneras, y es que usted, ¿cómo impone estas polaridades? A mí no me las colocaron. Yo sé que esta tensión B1 y esta tensión B2 salen por medio de la relación de transformación. Salen por medio de la relación de transformación, pero ¿y qué polaridades voy a poner? Opción 1. Lo que haga en izquierda, hágalo directamente en derecho. O lo que haga, bueno, exactamente en la otra. ¿Cómo así? Si usted puso el más arriba y el menos abajo, exactamente hágalo igual. La opción 2 es que siempre donde haya punto ponga el más. La opción 2 es que donde haya punto ponga el más. ¿Cuál será la diferencia? Primero resolvámoslo así y luego miramos la diferencia. Listo. Entonces se dice, bueno, B1 y B2 yo los coloco de esta forma, donde los coloco de tal manera que los dos tengan como el mismo orden de las polaridades, es decir, si arriba está el más y abajo está el menos, exactamente lo mismo en lo otro. Las corrientes, pues digamos, usted las va a cuadrar simplemente por el método de mallas. ¿Cómo así? Pues la malla le dice, ¿cuántas mallas hay? Hay dos mallas. Una malla y otra malla. El sentido de la corriente lo puede usted poner como usted quiera, sentido horario o ventorial. Aquí voy a colocar sentido horario. Pero entonces en los dos lados, el mismo sentido. Puede poner un horario, otro antihorario, pero se pierde el chiste de la técnica. Y se ponen las corrientes I1, aquí dice I1 y aquí dice 2, ¿sí? Pero usted se va a dar cuenta que esas corrientes de malla, pues voy a pintarlo así, este color quiere decir, esa corriente I1 es la que va a atravesar por esta bobina. Y esa corriente I2 es la que va a atravesar esta bobina. Entonces quiere decir que las tensiones rojas y las corrientes en azul se van a comunicar entre ellas por este numerito, por la relación de transformación. La relación de transformación me dice que la corriente que atraviesa esta bobina y la corriente que atraviesa esta bobina se van a hablar entre ellas por medio de una relación de transformación. Y la tensión de esta bobina y la tensión de esta bobina se van a hablar entre ellas por medio de la relación de transformación. Transformación, por medio de la relación de transformación. La corriente que atraviesa cada una de las bobinas y la tensión de cada una de las bobinas se van a hablar por medio de este numerito. Y usted dice, bueno, vamos a solucionar el problema. Y vuelve y juega y uno dice, recordemos idea rápido, y dice, pero ¿por qué voy a hacer las dos mallas si mi problema BX está aquí? ¿Por qué yo no hago esta malla? Recuerde lo siguiente, el hecho de que usted dice, bueno, esta malla, yo hago esta malla. Y uno dice, ¿por qué ahí tengo que hacer las dos mallas si son como dos circuitos independientes? ¿Esto qué tiene que ver con esto? Tiene todo que ver porque usted hace esta malla acá, pero cuando ustedes separan esta bobina y ve que esa bobina tiene un punto y se habla con esta bobina, quiere decir que esta bobina va a recibir efectos de la otra bobina y viceversa, por la relación de transformación o porque son dos bobinas acopladas magnéticamente. Quiere decir que esta malla acá, esa malla acá, va a aparecer un efecto que es la inducción que depende de la otra bobina. Quiere decir, y esta otra bobina, ¿cuál es el efecto? Una tensión inducida, pero es por la corriente que pasa por esto, ¿sí? Entonces, para más, para menos, el solo hecho, así de sencillo, el solo hecho de que estas dos bobinas tengan esa relación de transformación o acople magnético, me va a obligar a hacer las dos mallas porque los efectos de esto dependen de esta bobina y esta bobina está en ese circuito, está atravesada por esa corriente y viceversa. Y uno dice, bueno, entonces vamos a resolver las mallas tal cual como usted lo hacía en acople magnético, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que usted viene y dice, menos 100 más 2 y 1, ¿cierto? Y usted usualmente en acopla, y usted dice, primero hace la malla ordinaria, hace la malla normalita, hace la malla normalita ignorando el efecto de inducción. Lo que pasa es que aquí uno usualmente diría en acople magnético, bueno, yo tengo una inductancia, entonces sería I1 por la inductancia acá y termino la malla. El problema es que yo no tengo el valor de la inductancia, ¿sí? Yo no tengo el valor de la inductancia y aquí ya no es como, o sea, aquí empieza a cambiar un poquito la idea del punto de vista de los acoples, que usted dice, primero hago la malla y luego vuelvo hago la malla para medir las tensiones inducidas. Aquí no lo puedo hacer tan así porque no conozco aquí no tengo el valor de M, aquí tengo otra cosa diferente, ni tengo el valor de la inductancia. Entonces usted simplemente dice, bueno, más B1 igual a 0. Lo que pasa es que este B1, recuerde que este B1, ¿qué es? Si usted se fija en el dibujo, puede cometer un error de pensar de que el B1 es la tensión de esta bobina. Recuerde que la bobina
debido al efecto de inducción, la bobina no está solita. La bobina, aquí voy a colocar aquí B1, y bueno, la inductancia no miren el valor de la inductancia, y eso es que no se la den, y aquí vendría I1, y aquí vendría la tensión inducida, que es una función de la corriente I2. Entonces quiere decir que B1 implícitamente ya tiene la componente de inducción. Es decir, que uno dice, ah, bueno, hago la malla, la componente propia, y luego miro la componente de inducción, que uno dice, esa por la M, por la corriente de la otra. Pues aquí ya implícitamente ya hice eso, ¿sí? Eso que usted primero hace la malla normal, usted dice I1 más la inducción, bueno, más J omega, o bueno, JX por la corriente, y luego vuelve a hacer esto por la M, por la corriente de la otra. Ya implícitamente el B1 ya está haciendo las dos cosas al tiempo, ¿sí? B1 ya cuando se dice más B1 ya tuvo en cuenta la componente de inducción. Ya la tuvo en cuenta. ¿Sí? Ya la tuvo en cuenta. ¿Listo? Ya la tuvo en cuenta. Nosotros usualmente en problemas de acoplados, ¿qué hacía usted? Usted venía acá más I1 por la reactancia acá. Es más, voy a dejarlo en función más bien el pasorial para que se entienda mejor. Y aquí la tensión inducida usted usualmente decía que era JXM por la corriente I2. Y ya sea más o menos dependiendo de la ley del punto, ¿no? Aquí pues no voy a poner polaridad, ¿no? Aquí simplemente ya sabemos que eso es un más o un menos dependiendo de la ley del punto. Entonces, primero usted hacía, bueno, menos 100 más 2I1 más JX1 por I1. Y luego volvió a hacer la malla para simplemente decir, ah, bueno, JXM por la otra corriente. Pero en el transformador, como yo no puedo separar ese problema así, en el transformador, como yo no conozco ni la bobina, ni sé cómo caramba interpreto eso como la M, pues básicamente B1 está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Básicamente B1 ya tuvo en cuenta estos dos efectos al mismo tiempo. Entonces, malla y dos. Como quien dice, en transformadores, básicamente hacer la malla común y corriente. Es como quien dice los efectos de inducción, como usted los miraba en acoplados, no están igual. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo yo separo luego eso? Eso es lo último que vamos a mirar, ¿sí? Pero como quien dice, a diferencia en acoplados en el transformador, usted la malla la hace, pues, normalito. Usted pone atención, así tal cual, menos 100 más 2 y 1, más B1 y ya. Oiga, no toca volver a hacer la malla y que para mirar las componentes de inducción en el transformador no hay que hacerlo así. No hay que hacerlo así. Bueno, sigamos. Y uno dice, ahora acá, 6 y 2, ¿cierto? 6 y 2. ¿Y aquí qué tensión? Pues menos B2 es igual a 0. Así tal cual. Ya, igual a 0. Entonces, como que ya usted está notando. ¿Y B2 quién es? Recuerde que B2 es la componente. Recuerde que aquí esta tensión B2 no es la tensión de la bobina, porque recuerde que en este modelo si usted tiene claro el fenómeno de la inducción, usted ya sabe que la bobina no es la bobina, no está sola. Tiene un compañero adicional que es una fuente dependiente y esa fuente dependiente a que juega, pues es la componente de inducción. Que claro, uno se puede confundir, uno dice, pero ve uno la tensión de la bobina. No es solamente la bobina, es la de la bobina más el compañero. ¿Listo? Y que en el transformador, pues se hace así la mallita, con B1 y B2, de una vez. Oiga, y no toca volver a hacer y que volver a mirar los efectos de inducción y que por la inductancia mutua, por la corriente de la otra. En transformadores, como tal, no, porque no puedo discriminar esto así, no las puedo separar. Pero también usted puede mirar y dárselo así. Ah, bueno, entonces es como más una malla ordinaria, listo, es una malla ordinaria. Pero usted viene y se da cuenta de lo siguiente. Oiga, dos ecuaciones cuatrincónitas. Dos ecuaciones cuatrincónitas. Esto no se puede solucionar. Me falta, o sea, si son dos ecuaciones cuatrincónitas, necesito dos ecuaciones más. Y si no, pues esto no tiene ninguna solución. Entonces es ahí donde ahora sí, el efecto de inducción lo va a relacionar de la siguiente manera. Es decir, que usted se va a parar en el transformador un momentico y se viene y dice lo siguiente. Usted viene y se fija en el transformador y míralo así. Aquí tenemos los puntos de polaridad. Este momentico se va a parar en el transformador, solo se fija en el transformador y el transformador tiene aquí una tensión B1 y una tensión B2. Y es aquí donde empieza a entrar la diferencia en el transformador con la bobina acoplada. Y usted sabe que aquí viene la dirección de la corriente I1 y este es el sentido de la corriente I2, ¿cierto? Y aquí hay un número y esos números quiere decir 3 a 2. Y aquí uno dice, bueno, B1 y B2
y 1 y 2, o sea, tengo, resulta y pasa que las tensiones B1 y B2, y 1 y 2 son las tensiones de las bobinas y las corrientes de esas dos bobinas, y esas dos bobinas son un transformador. Y resulta y pasa que, pues, ya lo hemos mencionado muchas veces, esas dos tensiones y esas dos corrientes se hablan directamente entre ellas por esa relación de transformación. Ok, ok, listo. ¿Y cómo la relaciono? Sencillo. Usted agarra una de las dos tensiones, la que usted quiera, B1 o B2, como usted quiera, ¿sí? Voy a hacerlo por los dos lados. Voy a arrancar con B1, voy a hacerlo paralelo con B2. O sea, usted agarra las dos tensiones, una de las dos, la que usted quiera. Lo voy a hacer las dos de manera simultánea. Listo. Usted dice, B1 es función de B2. Usted sabe que yo digo, la que usted agarra, o sea, como quien dice, mírenlo así, la que usted agarra es como que es incógnita, ¿cierto? La que usted agarra la que es como incógnita y la otra es como la que quien dice conoce. En este caso, usted tendría B2 y usted ya sabe, B1 es función de B2 o lo mismo que decir B2 es función de B1. Y B1 es función de B2 por medio de la relación de transformación. O B2 es igual a B1 por medio de la relación de transformación, ¿sí? La que usted agarra una de las dos, yo agarro B1, yo agarro B2. Entonces tienen que tener mucho cuidado con cuál agarro porque a partir de eso viene el siguiente criterio. Entonces, B1 es función de B2 o B2 función de B1. ¿Y es función de quién? Porque es B2 por la relación de transformación. Y la relación de transformación que aquí estoy imponiendo que es una división. ¿Y cuál es la división? Entonces, listo. Empecemos por B1. Empecemos por B1. Empecemos por B1. ¿Quiere calcular B1? B1, aquí hay dos números. Miren, que B1 ve el 3 y B2 ve el 2. Entonces, si quiere B1, como quiere calcular B1 en función de... ¿Qué quiere calcular? B1. B1 está viendo el 3. Entonces, el número que ve B1 es el que va en el numerador y el otro al contrario. Y el denominador, pues el otro número. O en el caso de que usted quiere calcular B2, B2 ¿qué número está viendo? El 2. Entonces arriba va el 2 y pues el otro va al contrario. Así de sencillo. Entonces usted dice, y mire que de las dos maneras, ¿sí? Mire que las dos maneras llega a la siguiente conclusión, sea como usted lo quiera ordenar. Que B1 sobre B2 es igual a 3 medios, ¿cierto? O B2 sobre B1 es 2 tercios, o sea, al parar a más, parar a menos, o sea, la manera en la que usted lo agarra, usted como lo quiera hacer, no, yo quiero, agarro B1, agarro B2, como usted quiera, el que usted quiera, el que usted quiera. No importa, siempre va a llegar a lo mismo. Mire que aquí digo que B1 sobre B2 es igual a 3 medios, B2 sobre 1 es 2 tercios, es lo mismo, es lo mismo. No obstante, no es suficiente, falta algo más, y es lo siguiente. Resulta y pasa que este número puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de la polaridad de los puntos. Y es lo siguiente. Punto, ve el positivo, punto, ve el negativo. La ley de inducción le dice, una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Eso quiere decir que el punto siempre es el positivo. Como aquí yo no estoy respetando eso, y lo tengo que hacer respetar, entonces pasa lo siguiente. Punto positivo, punto negativo. Si los puntos no ven la misma polaridad, entonces usted debe poner aquí un menos para hacerle entender que tiene que ver lo mismo, la misma polaridad, ¿sí? Entonces miren que cada vez que usted tenga que el punto tienen diferentes polaridades, este número es negativo. Esa relación tiene que ser automáticamente negativa. Tiene que ser negativa. Pues resulta y entonces que tenemos entre comillas una tercera ecuación. Bueno, falta una ecuación más. Resulta y pasa que el transformador no solo hace hablar las tensiones, también hace hablar las corrientes. Ok, las corrientes también las puedo hacer hablar. ¿Y cómo las hago hablar? Lo mismo que usted hizo con las tensiones lo hace exactamente con las corrientes. Entonces vuelve y juega. Usted puede agarrar I1 o agarre I2, y la que usted quiera, lo vamos a hacer simultáneo. Y la que agarre vuelve y juega, que es la incógnita. Es lo que usted va a asumir como que la que voy a calcular en función de la otra. Entonces ya sabe que I1 o es función de I2 o I2 es función de I1. Y entonces esa va a ser multiplicada por la relación de transformación. Pero tenga mucho cuidado que aquí vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo así? I1, ¿qué quiere calcular acá? I1. I1, ¿qué número está viendo? 3. Pero entonces va a colocar el contrario en el numerador. I2, quiere calcular I2. ¿I2 qué número está viendo? El 2, pero no, va a poner el otro. Porque en las corrientes es al revés. Y en el denominador, pues iría el otro número. Entonces 3. Bien. Y no importa cualquiera de los dos criterios, se mire que llega al final a lo mismo. Ya sea I1 sobre I2 o I2 sobre 1, igual a 2 tercios. Pero eso no es suficiente.
Resulta y pasa que este número también puede ser tanto positivo como negativo. Y tampoco, pero, y el criterio de las corrientes del signo de esto es diferente a este signo, a este criterio. No que, ¿eso qué quiere decir? De que si aquí es menos, aquí usted no puede decir de que, ah, no, si aquí es menos, aquí también es menos, o que si aquí es más, no. Y puede ser menos como aquí puede ser más. ¿Por qué? Porque los criterios son diferentes. Aquí es la polaridad del punto, es decir, si el más o el menos. Y aquí esto le impone la ley del punto. ¿Y cómo así? Sencillo. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, flujo aditivo. Si el flujo es aditivo, la relación es negativa. La relación es negativa, escribirlo acá. Recuerden que si el flujo es aditivo, la relación es negativa. Si el flujo es sustractivo, la relación es positiva. Aquí casualmente, aquí da la casualidad que las dos relaciones son negativas, pero no siempre va a ser así. No quiere decir que si aquí es menos, automáticamente es menos, porque aquí es más que automáticamente. No, se puede tener los menos y más, o más y menos, como usted lo quiera. Eso nos dio la casualidad que es así. Y completamos la cuarta ecuación. Y completamos la cuarta ecuación. Ahora sí tenemos un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Ya aquí en adelante ustedes resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces digamos lo siguiente, de las cuatro ecuaciones, ¿sí? Pues ya tendríamos lo suficiente para saber quién es B1, quién es B2, quién es I1 y quién es I2, ¿sí? De las cuatro ecuaciones. Pero entonces lo que nos interesa saber es, en función de estas variables, cómo calculo el Bx, porque mi pregunta no es ni B1, ni B2, ni I1, ni I2, es Bx. Entonces, ¿cómo hallamos Bx en función de esto? Opción 1, usted puede decir que Bx igual a 6 y 2 por ley de Ohm. Pero si usted también se da cuenta, Bx y B2 son lo mismo. Entonces también puede decir que Bx igual a 2, ¿sí? Entonces miren, las dos son dos caminos. Entonces quiere decir que la variable I2 o la variable B2 me sirven mucho para, pues me sirven para hallar, pues, Bx, que es mi problema. Es más, yo pudiese agarrar así la ecuación 2, ¿sí? Yo puedo agarrar la ecuación 2, ¿sí o no? ¿Y cómo le hacemos ahí? O sea, y entonces, pues yo pudiese decir algo como lo siguiente, o sea, yo digo como que, bueno, y 2 y B2, y aquí, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, podríamos armar un sistema, o sea, aquí yo tengo un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, y pues ya saber de la incógnita qué calcular, ¿no? Ya saber de las incógnitas qué calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, simplemente voy a hacer algo, es una opción, no es la única, no es una opción, es la única. Usted mire que se viene y dice lo siguiente, mire, B2 es igual. Y si calculo 2 tengo Bx. Mire, B2 lo pago para el otro lado que es 6 y 2. ¿Sí o no? 6 y 2. ¿Sí? Es igual a 6 y 2. Pero y 2 es igual a 6 y 2. Pero y 2 yo lo puedo interpretar como ¿quién? Si lo miramos de aquí, si lo miramos de aquí, y 2 es menos 3 medios de I1. ¿Sí? Es menos 3 medios de I1. ¿Sí o no? Es menos 3 medios de I1. ¿Sí o no? Aquí iría I1. ¿Sí? Aquí iría I1. Aquí iría I1. ¿Sí o no? Pero I1 lo puedo despejar de esta ecuación de la siguiente manera. Entonces, miren, I1 sería 100 menos B1 dividido entre 2, ¿sí? Pero B1 vuelve y juega, ¿sí? Pero B1 vuelve y juega B1. Es decir, que esa ecuación de acá, esa ecuación de acá B2, ¿sí? La puedo ver como B2 es igual a 6, bueno, eh, menos 9, ¿cierto? 6 dividido entre 2, 3, 3 por 3, 9. Factor de 50 menos un medio de B1, pero B1 está en función de B2. ¿Y cómo? B1 es igual a menos 3 medios de B2. Es una manera, no es la única manera, es la que se me ocurrió rápidamente. Y aquí tendríamos una única ecuación, la cual la única incógnita sería B2. Aquí tendríamos una ecuación, la cual la única incógnita debería ser B2. ¿Cuánto les da B2? No es la única manera de hacerlo, es una forma en la cual pues, lo único que hice fue, pues de la ecuación 2, despeje B2. B2 es función de I2, pero I2 es función de I1 por la relación de transformación. I1 lo despejé de la primera ecuación y de I1 aparece B1 y B1 también es función de 2 por la relación de transformación. Y entonces al final llego a una única ecuación en la cual la única incógnita va a ser
la que voy a resaltar, que es B2, esa que está acá y esa que está acá. Entonces tendré una ecuación en la cual me permite resolver aquí en el B2. ¿Cuánto les da B2 esto? No es la única manera que se puede hacer, ¿no? Es una manera rápida, sí es una manera rápida. Usted, pues digamos, si usted tiene una herramienta computacional que usted mete las cuatro ecuaciones, las cuatro incógnitas, y ya sabe que a partir de las cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, puede hallar B aquí de estas dos maneras, también hágalo. Son formas de hacerlo. O sea, digamos que lo más importante del problema es saber llegar a las cuatro ecuaciones que mencioné acá. La ecuación número uno, la ecuación número dos, la ecuación número tres y la ecuación número cuatro. Eso es lo más importante del problema. Saber cómo obtener esas cuatro ecuaciones. Ya ahí en adelante, cómo se resuelven las ecuaciones, ya es la particularidad de cada uno, ¿no? Lo más importante es saber plantear las ecuaciones. Tenemos B2, pero voy a calcular B1. Y voy a calcular B1. Bueno, aquí digamos que solo nos fijamos en el problema, ¿no? Pero y voy solamente a hacer un cálculo que es B1. B1 lo tendría, según esto, menos 3 medios por B2. Entonces, B1 le estaría dando esto aproximadamente menos 87, bueno, 87 realmente, ¿no? 87.0967 volts. Listo. Fíjense, ¿para qué queremos hacer ese cálculo? El ejercicio no tiene B1. Recordemos lo siguiente. B1 y B2. B1 está viendo el 3 y B2 está viendo el 2. Entonces quiere decir que siempre, siempre, siempre la tensión B1 tiene que ser más grande que la tensión B2, lo cual está sucediendo. Entonces uno dice, ¿será que estos resultados tiene lógica que B1 me haya dado 87 y que B2 me haya dado 58? Que eso se traduce, ¿tiene lógica que B1 sea más grande que B2? ¿Tiene lógica que B1 es más grande que B2? La respuesta es sí. Debería ser así porque la relación de transformación, mire, aquí el ejercicio me lo está diciendo de entrada, oiga, B1 está viendo el 3 y B2 está viendo el 2. Quiere decir que donde el número sea más grande, la tensión es más grande. Donde B1 es más grande, donde el número es más grande, la tensión es más grande. Pero en corriente es al revés, es decir, que si usted calcula I2 y 1, si usted llega a calcular I2 y 1, lo que usted tiene que esperar es que la corriente, usted dice, I2 está viendo el 2 y I1 está viendo el 3. El número más pequeño, el número más grande, o sea, en tensiones, el número más grande me da la tensión más grande. Entonces, miren, usted, bueno, dice 3-2. Aquí, el 3, el 3, el 3 me dice la tensión más grande. ¿Dónde está la tensión más grande? Pero el 2 me dice la corriente, ¿dónde está la corriente más grande? Quiere decir que en ese orden de ideas, I2 tiene que ser más grande que I1. Es decir, que si usted calcula I2 y calcula I1, el valor de I2 tiene que ser obligatoriamente más grande que I1. Porque donde en el número más pequeño, la corriente es más grande. Y en el número más grande, la tensión es más grande. ¿Sí? Entonces, tiene todo el sentido que uno y B2 den eso. Y es más, miren lo siguiente, BX es el mismo B2, sí, BX es el mismo B2, pero si usted se fija en el B2, nosotros dijimos lo siguiente, una bobina le induce tensión positiva al punto a la otra bobina. Eso siempre tiene que ser así porque la ley de inducción. Aquí como yo no estoy respetando esto, ¿qué quiere decir si yo me paro en la bobina B2, perdón, si yo me paro en la bobina B2, y yo tengo que la tensión me está dando, así más o menos menos 58, perdón, volts, pues es lo mismo que decir, pues invertir la polaridad, menos más 58 volts. Y tiene todo el sentido del mundo de que aquí me hubiera dado menos 58 volts. ¿Por qué? Porque recuerde, una bobina le induce tensión positiva al punto a la otra bobina. Entonces, como yo no estoy respetando eso, pues por eso me va a aparecer el menos, porque estoy colocando el menos en el punto y debería estar viendo el más en el punto. Eso es todo. El ejercicio me pide Bx así. El ejercicio me pide Bx así, por eso me da menos 58, porque el ejercicio me está exigiendo que Bx esté así. Y usted, oiga, cálculo B2, no, pero me pidieron Bx. Recuerde que B2 es el mismo Bx. El ejercicio me pidió B2, que es el mismo Bx, ¿cierto? Así, con el más arriba y con el menos abajo. Por eso la respuesta es negativa. Esta es la respuesta como tal del ejercicio. Porque el ejercicio me está pidiendo el Bx así, el más arriba y el menos abajo. No voy a colocar. Pero entonces la interpretación del menos, la interpretación de por qué la respuesta me da menos está acá. ¿Listo?
La forma 2 de interpretar el problema, o sea, no es una forma diferente de calcularlo, es solamente la siguiente interpretación y pues por eso muchos de estos cálculos los vuelvo a dejar listos, ¿sí? Muchos de los cálculos que ya hicimos anteriormente. Y es que el siguiente criterio, un momento, el siguiente criterio es en función de la polaridad de las tensiones. Ya dijimos que una forma de imponer la polaridad es que usted lo que haga una bobina lo haga exactamente la otra, pero otra forma es que usted siempre en el punto ponga el más. Siempre en el punto ponga el más. Las corrientes se siguen manteniendo tal cual, ¿no? Porque las corrientes, esto es por la función, es por la ley de Mayer, ¿sí? Es por la técnica de Mayer, ¿sí? Eso es en función de la técnica de Mayer. Entonces digamos que las corrientes se mantienen igual, las corrientes se mantienen igual, ¿sí? Entonces, simplemente lo que usted va a hacer ahora es, la otra forma de interpretar esto es que donde está, es con respecto a la polaridad del punto, ¿sí? Es con respecto a la polaridad del punto. Forma uno es la que teníamos anteriormente acá, que si yo pongo más arriba y menos abajo, lo mismo lo hago en la otra bobina. Pero ahora aquí lo que estoy haciendo es, eh, donde está el punto, pongo el más, lo impongo. Bueno, ¿y eso qué va a cambiar? Bueno, la malla número uno seguiría idéntica, miren, sería menos 100 más 2 1 más B1. La malla número 2 tendría una pequeña modificación que es la siguiente, que sería 6 y 2, pero ahora estoy viendo es el más, entonces aquí iría más B2. El primer cambio sería este, que aquí la segunda ecuación pasa de ser, en el caso anterior teníamos un menos, ahora aquí vamos a tener un más. Y tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto de acá del transformador, de cómo calcular la relación de transformación, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Que usted cómo calcula la relación de transformación, que usted agarre B1, agarre B2, todo esto es lo mismo, ¿sí? Todo esto es lo mismo. Solo que ahora, solo que ahora, solo que ahora va a pasar lo siguiente. ¿Usted cómo obtiene B1 sobre 2 que igual a 3 medios o B2 sobre 1 igual a 2 tercios? Ese criterio que ya habíamos hablado aquí anteriormente. Eso se sigue manteniendo igual. Ah, no, que usted agarre B1. Si usted agarra B1, quiere decir que B1 es función de B2. ¿Y dónde está B1? O sea, quiere decir que B1 es función de B2. ¿Y B1 dónde está? En el 3. Entonces arriba va el 3 y entre 2. Y lo mismo con las corrientes. No, que yo agarre Y1. Y no es función de I2. ¿Y uno dónde está? Y uno está viendo el 3, entonces coloco el contrario. Y entonces, ¿y qué sabemos? Que esta relación puede ser positiva o negativa dependiendo de la polaridad del punto. Entonces, miren lo que pasa ahora. Miren lo que pasa ahora. Aquí hubo un cambio en la polaridad. Aquí coloqué el menos abajo. Perdón, el menos arriba, el más abajo. Las direcciones de la corriente no van a cambiar porque eso depende de la malla. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, miren, punto positivo, punto positivo, punto positivo, punto positivo. Entonces lo que quiere decir acá es que como los dos puntos tienen el mismo signo, entonces aquí ahora la relación de tensiones va a ser positiva. Aquí lo que va a cambiar es que la relación de tensiones ahora va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si los dos puntos ven la misma polaridad, si ven polaridad diferente es negativa. Como ven la misma polaridad, ahora aquí va a ser positivo. Ahora va a ser positivo. La relación de corriente depende de la ley del punto. Entra por el punto, entra por el punto. Entonces quiere decir que es flujo aditivo. Entonces la relación sigue dándonos negativa. La relación de corrientes, el cambiar el signo, o sea, la relación de corrientes no se ha afectado por las polaridades de los puntos. Por eso el criterio de la relación de las corrientes depende de las corrientes, del de las corrientes depende de las corrientes, atención de la polaridad. Entonces no quiere decir que, ay, no, si yo cambio la polaridad, entonces la relación de corrientes va a cambiar, no, porque es que eso es, la relación de corriente es indiferente los signos que usted ponga en el punto. No le importa lo del signo que ponga el signo que usted quiera, las corrientes no se hablan por ese signo, se hablan es por la dirección de ellas en el punto. Ya si cambia las direcciones de las corrientes, ahí sí es otra, ya ahí sí hay otra interpretación. Pero no, el signo que usted ponga en los, o lo mismo. Las tensiones, usted ponga la dirección de corriente que usted quiera. Se puede poner la dirección de la corriente. Si es sentido horario, antihorario, la relación de tensiones va a cambiar. No porque es indiferente de cómo usted ponga las corrientes, si las puso en sentido horario, antihorario, o las dos mirando a lados contrarios. Eso no importa, porque es que el criterio de las tensiones depende de la polaridad en el punto. No le importa la dirección de las corrientes. Y el criterio de las corrientes depende de las corrientes. No le importa la polaridad de la tensión. ¿Listo? Entonces, por eso aquí se sigue manteniendo el BEMS. Y entonces, pues, de todas formas, llegamos al mismo sistema de ecuaciones, ¿sí? Llegamos al mismo sistema de ecuaciones. Y de ese sistema de ecuaciones, pues, vuelve y juega, ¿no? La idea de ese sistema de ecuaciones es hallar, pues, B1, pues, del sistema de ecuaciones, de las cuatro ecuaciones, pues, vamos a obtener B1, B2, I1, I2, y la idea es que a partir de ese sistema de ecuaciones,
pues solucionemos nuestra pregunta. Bueno, nuestra pregunta es BX. BX vuelve y juega. BX también puede ser ahora. Sigue siendo 6 y 2, ¿cierto? Pero ahora usted se va a fijar que si usted compara BX con B2, pero aquí ahora BX va a ser igual a menos 6 B2. Usted hace la malla más BX más B2 igual a 0. Entonces mire que ahora BX igual a menos 6 B2. Anteriormente teníamos que BX, miren que como vemos más con más y menos con menos, si se hace la malla más BX menos B2, BX es igual a B2, pero ahora aquí es menos el otro. El cambiar la polaridad hace que uno sea menos el otro, ¿sí? Uno sea menos el otro, ¿sí? Ahora lo que se procede es resolver el sistema de ecuaciones. Ya sabemos cómo, ya aquí en adelante es el trabajo matemático, entonces les voy a adelantar los resultados. No nos vamos a poner a revisar el sistema de ecuaciones, cómo podríamos aplicar incluso lo mismo que hicimos ahorita. Podemos aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Inclusive eso que está acá, sí, podemos aplicar exactamente lo mismo. La misma operación, sí, podemos aplicar la misma operación, solamente que hay que tener mucho cuidado porque, eh, es decir, esto que hicimos anteriormente nos puede servir, idéntico. ¿Qué dijimos aquí? Que B2, aquí la cuestión es la siguiente. B2 es 6 y 2, pero entonces pásalo para el otro lado a ser negativo. Para el otro lado a ser negativo, ¿sí? Antes de aquí B2 es menos 6 y 2, por lo que entonces aquí, este término acá, aquí queda positivo, aquí queda positivo. Eso se mantiene tal cual, eso se mantiene tal cual, pero ahora B1, ¿cierto? Pero ahora la cuestión es que B1, función, aquí es B1, ¿no? Aquí es B1, ¿sí? Pero B1, usted ya sabe que es 3 medios de B2. Entonces quiere decir que aquí miren que coloqué, aquí era menos 3 medios porque la relación es negativa. Entonces aquí usted va a colocar es un signo positivo, ¿sí? Ahora usted aquí va a colocar es el signo positivo, ¿sí? Aquí va a colocar el signo positivo. Y entonces, al resolver esto, ¿sí? Entonces, al resolver esto, lo más seguro es que primero la respuesta de B2 nos tiene que dar lo mismo, el número, ¿no? B2 vuelve y nos tiene que dar muy seguramente 58.064, ¿sí? 58.064. Pero aquí se van a fijar de que al despejar B2, B2 les va a dar, B2 va a dar positivo. Nos tiene que dar el mismo número. Y entonces BX, que es el menos B2, pues entonces BX vuelve y nos da menos 58.064 volts. La respuesta del problema sigue siendo la misma. Esa es la respuesta del problema. El problema le está diciendo, oiga, hay BX de esa manera. Pero ahora, ¿por qué aquí B2 me da positivo y por qué antes B2 no me está dando positivo? Sencillo. Aquí, ¿por qué B2 me está dando positivo? Porque estoy respetando la ley del punto. Una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Entonces, como yo estoy colocando el más en los puntos, entonces aquí estoy constatando que pues como estoy respetando la ley de inducción acá, entonces pues aquí esa polaridad me va a dar positiva. Esa tensión me tenía que dar positiva. Aquí, como el punto está viendo el menos, estoy colocando el signo contrario, es por esa razón por la cual aquí el B2 me va a votar negativo. Porque porque una bobina le induce tensión positiva al punto de la otra bobina. Y eso se lo reflejo acá con la relación de transformación. Si eso no se llega a cumplir tal cual como acá, y entonces por eso iba a haber el signo menos, y ese signo menos que hace, oiga, el más debería estar en el punto. Y aquí como estoy colocando efectivamente el más en el punto, pues no era sorpresa de que el B2 aquí mirado un valor positivo. Pero la respuesta al problema, pues sigue dando negativa porque pues ahora aquí de todas formas, la respuesta del problema sigue siendo la misma. No quiere decir que ahora aquí BX me hubiera dado negativo, no. BX me tiene que dar menos 58,64, no importa que yo utilice el criterio número 2 o el criterio número 1. La respuesta sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, solo que aquí BX se interpreta diferente como menos 6B2 y en el caso anterior era solo 6B2. ¿Sí? Entonces miren que la respuesta al final sigue siendo la misma, solo que B1 y B2 B2 sobre todo va cambiando porque me voy acomodando a la ley del punto, a la polaridad del punto como tal. Y resuelto el problema. El siguiente problema dice que para este circuito que está acá, vamos a hallar las potencias en las resistencias de 20 ohms y de
50 ohms. Y en el circuito que tenemos, fuente independiente, las dos resistencias, y miren que hay dos grupos de bobinas. Esta bobina acá, que están con estos números 2 y 3, y estas dos bobinas acá, que son los números 5 y 1. Entonces quiere decir que estos de acá, voy a encerrarlo acá en un color, estas dos bobinas de acá conforman un transformador. Voy a llamarlo así como el transformador, ese es el transformador número 1, y este grupo de bobinas de acá, color así clarito, pues conforman el transformador número 2. O sea, tendríamos dos transformadores, ¿sí? Dos transformadores. ¿Qué hay diferencia de este problema? Pues aquí están aislados eléctricamente, que hay conexión eléctrica, ¿sí? Pero pues simplemente en ese circuito de acá, en el cual tenemos resistencia de una fuente y estos dos transformadores, pues la idea es que pues calcule a partir de ese circuito que está compuesto por lo que acabamos de mencionar, fuentes, transformadores y resistencia, pues calcula la potencia de las resistencias. Entonces, de alguna manera, para el cálculo de esas potencias, miremoslo rápidamente, pues para usted calcular una potencia, de forma general, ¿sí? De forma general, pues del punto de vista del elemento, pero aquí va a destacar la resistencia, y es que usted podría calcular la tensión de la resistencia y la corriente de la resistencia, ¿sí? La forma básica. Esa forma es pues, como usted calcula la potencia en cualquier elemento del circuito, ¿sí? Y de alguna forma yo conozco la tensión y las corrientes de las resistencias. Pero también en las resistencias, solo en las resistencias, tengo dos opciones adicionales, y es que pues, no necesariamente tengo que conocer tensión y corriente, porque como, en función de la ley de Ohm yo puedo decir eso. Pues yo puedo decir que también puede ser, reemplazo la corriente como V sobre R, entonces puedo calcular la potencia con la tensión al cuadrado sobre el valor de la resistencia. Es decir, esa expresión de potencia dice, con que usted solo conozca la tensión y el valor de la resistencia, calcula la potencia. O también puedo verlo como I cuadrado R. Eso acá me está diciendo que con que usted solo conozca la corriente de la resistencia, no es necesario que conozca, con que usted solo conozca la corriente, con que usted solo conozca la corriente y a su misma vez el valor de la resistencia, pues es suficiente, no tiene por qué estrictamente calcular BI, ¿sí? Estrictamente BI. Entonces, en función de eso, pues vamos a tratar de analizar el problema, a tratar de analizar el ejercicio, y en función de eso, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es, sí, en función de eso, lo que nosotros vamos a hacer ahora, pues es esto, eh, pues armar las ecuaciones que se arman acá, las mallas, ¿sí? Las mallas. Ya sabiendo eso, pues en función del circuito, pues calculamos las variables de la resistencia, que nos interesa, sean tensión y corriente. Entonces, ¿cómo es en un circuito que tiene estos transformadores, cómo obtendríamos las variables de tensión y corriente de la resistencia? ¿Cómo se analizaría ese problema con transformadores? Pues entonces, pues ya sabemos que ya con transformadores hay que tener, pues armar las mallas, ¿sí? Armar las mallas. Entonces, pues ya sabemos que lo inicial acá es que pues yo voy a plantar unos sistemas de ecuaciones y la idea es hacer unas mallas, ¿sí? Hacer unas mallas, ¿sí? Pero entonces, ya sabemos por la experiencia del ejercicio anterior, por la experiencia del ejercicio anterior, que cuando usted vaya a plantear las mallas, esto esa relación de transformación o en ese transformador que está pasando, ¿sí? Que esa relación de transformación, pues miremos, esto de aquí, este 2 3 me está diciendo que las tensiones de estas bobinas y las corrientes de estas bobinas, de estas dos bobinas, se comunican directamente por medio de esa relación de transformación. Lo mismo para el de este 5,1, este 5A1 me está diciendo exactamente lo mismo, de que las tensiones y las corrientes de estos transformadores, perdón, de estas dos bobinas, se comunican directamente gracias a la relación de transformación. Y entonces, y a mí, Willy Vega, entonces usted dice, pero ¿cuáles tensiones, cuáles corrientes? A mí no me pintaron nada. Entonces, listo, voy a empezar a pintar la polaridad. Y la polaridad, recuerde que pues a mí no, si no, a mí no me la dan y la voy a necesitar la polaridad, o bueno, las tensiones, para armar las ecuaciones, pues yo las puedo poner al criterio que yo quiera. Entonces, miren que pues voy a decir esto. Bueno, aquí voy a colocar el más arriba y el menos abajo. Y exactamente lo que hice con esta vaina lo voy a hacer acá con esta. Aquí solamente lo voy a resolver de una forma. Ya sabemos que hay dos formas de hacerlo. Entonces, y aquí yo coloco esta polaridad como yo la desee. Y quise poner el más arriba y el menos abajo, y exactamente lo mismo que hago con la avenida acá, lo hago acá. Y aquí pues voy a colocar unas variables, B1 y
y B2. La tensión B1 y la tensión B2 se van a comunicar directamente gracias a la relación de transformación. Me voy a fijar primero en las tensiones, ¿sí? En las tensiones, ¿sí? Y acá, pues, lo mismo, ¿no? Aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, voy a colocar aquí una polaridad. Aquí digo, las dos tensiones de estas dos bobinas se van a dar directamente con esto. No me pintaron ninguna polaridad, ¿no? Las voy a pintar como yo quiera. Entonces, no sé, voy a colocar aquí a la izquierda el más, perdón, en la izquierda el más y en la derecha el menos, y exactamente lo mismo que hice con esta bobina lo hago acá. Es decir, aquí también pongo a la izquierda el más y aquí el menos. Y aquí también puede decir, no, pues póngala todo el punto positivo. Son formas de hacerlo, nos tienen que dar lo mismo. Y aquí voy a colocar otras variables, no sé, B3 y B4. Entonces quiere decir que B3 y B4 se comunican directamente entre ellas gracias a la relación de transformación. No solo las tensiones, no solo las tensiones son las que se hablan por la relación de transformación, sino las corrientes de estas bobinas. Solamente que las corrientes se van a cuadrar en función de las mallas. Entonces tenemos una, dos, tres mallas. Entonces voy a colocar aquí la primera corriente de malla, utilizar otro color para no... La malla ISO 1, que rodea todo este sector. Esta mallita acá, voy a llamarla I2. Esta malla acá, que la voy a llamar I2. Y esa tercera malla acá, que voy a llamarla I3. Y miren que I1 es la corriente que pasa por acá y que I3 es la corriente que pasa por acá. Entonces quiere decir que la corriente azul y la corriente de esta magenta se comunican entre ellas por medio de la relación de transformación. Y aquí en este transformador, miren que la corriente I1 va a atravesar esa bobina. Va a atravesar esa bobina, ¿sí? Va a atravesar esa bobina, ¿sí? Y por aquí, la cuestión es que aquí, esta bobina, ¿cuál es la corriente que pasa por esa bobina? Lo que pasa es que esta bobina ve dos corrientes, ¿sí? B y 1 y B y 2, B y 1 y B y 2, ¿sí? Entonces, es decir, si ustedes se fijan, voy a hacer un momentico un zoom rápidamente en esta bobina. Si ustedes se fijan, la bobina donde está B3, donde voy a colocar el punto ese morado, que es donde está B3, pero lo que pasa es que aquí, este señor ve dos corrientes, B y 2 y B y 1 al tiempo. O sea, por esa bobina están atravesando dos corrientes, y 2 y 1. Aquí la única corriente que atraviesa es esta, aquí la única corriente que atraviesa es esta y aquí lo mismo, pero aquí están viéndose dos al tiempo. Entonces, si usted dice, bueno, ¿cuál corriente? Porque puede ser, tengo dos opciones. La corriente que viene, yo necesito la corriente que pasa exactamente solamente por la bobina. Necesito la corriente que pasa solamente por la bobina, que vaya a atravesar la bobina. Y esa corriente está en función de las dos. Y uno dice, ¿pero cuál? Que vaya hacia, porque yo puedo colocar esta corriente, va a pintar en color verde, o puedo pintar la contraria, ¿sí? En este caso, lo más práctico se recomienda, o es una forma de hacerlo, no necesariamente. Usted dice, oiga, hay dos corrientes, puede ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿cuál coloco? Usted coloque la corriente pegándole al punto, ¿no? Usted puede ponerla como usted quiera, realmente usted la puede poner como usted quiera, ¿sí? Puede ponerla como usted quiera. Pero entonces digamos que si esto llega a pasar más veces en un solo circuito, es decir, que usted tenga otro transformador y en otro transformador vuelve y pasa lo mismo, vuelve y pasa lo mismo, entonces pues haga lo mismo en todos los transformadores, es decir, todas las corrientes o péguenles al punto o saliendo del punto, ¿sí? Pero entonces quiere decir que si en este ejercicio vuelve a aparecer otro transformador y en una de las bobinas del transformador vuelve y hay dos corrientes, entonces haga lo mismo para todas las bobinas desde que tiene ese problemita. Tiene la corriente todas o entrando al punto, todas saliendo al punto. Aquí voy a elegir la corriente entrando al punto, ¿sí? Aquí voy a elegir la corriente entrando al punto, es decir, esta corriente verde, voy a poner esta dirección. Y esa corriente en verde, en esa dirección, pues es sencilla. ¿Cómo se calcula? Sencillo. Es en función de I1 y 2. Como las dos corrientes están en el mismo sentido, va a haber una resta.
¿Y esa resta quién va a ser? La que está, aquí va a ver la que está en la misma dirección de la verde. ¿Quién es la que está en la misma dirección de la verde? I1. Que sería I1 menos la otra. I2. I1 menos I2, ¿sí? I1 menos I2. ¿Qué quiere decir? Que por acá, en el centro, va a atravesar una corriente que se llama I1 menos I2. Y esa corriente que se llama I1 menos I2 se habla con la corriente azul que sería I1. Esa corriente verde, I1 menos I2, es la que se habla directamente con la corriente I1 gracias a la relación de transformación. Entonces, miren, las tensiones B1 y B2 son las que se hablan entre ellas por la relación de transformación y así lo mismo las corrientes I1 e I3, ¿sí? Así lo mismo las corrientes I1 y I3 se hablan por medio de la relación de transformación. En este transformador la corriente I1 se habla con la corriente verde, la corriente azul se habla con la corriente verde gracias a la relación de transformación, así como las tensiones. Ahora lo que procedemos pues, es atacar el problema aplicando la técnica de malla. Entonces vamos a arrancar con la malla I1. ¿Y la malla I1 quién sería? Menos 100, usted ya sabe que en transformadores pues ya hace más B1, ¿sí? Ya usted no hace que eso por eso y por el coeficiente por la corriente de la otra. En transformadores se simplemente va haciendo la mallita normal. Más B1, y usted viene y dice por acá, más B3, ¿cierto? Más 50, y 1 menos I3, ¿cierto? Menos B4, igual a 0. Y ahí tendríamos la primera malla. La malla y sus 2, ¿cierto? Sería 22, ¿cierto? Menos B3, igual a 0. Y la malla y sus 3, y la malla y sus 3, ¿quién va a ser? Menos B2, ¿cierto? Más 50, y 3, menos, y 1. Y esas serían las tres mallas. Y esas serían las tres mallas. Entonces miren que la malla en los transformadores, bueno, y es igual a 0. La malla en los transformadores es un poco, cuando ya hay bobinas, cuando hay ejercicios con transformadores, pues se trata un poquito diferente, pues a las mallas que usted hacía en acoplamiento magnético, que usted primero hace la malla ordinaria y ahora sí presta la atención a los acoples, ¿sí? Ah, digamos que aquí, cuando se coloca el B1, cuando se coloca el B2, el B3, el B4, ya está haciendo eso implícitamente. Pero entonces la cuestión es que en los transformadores se va a encontrar de que cuando se hace las mallas va a tener muchísimo más incógnitas que ecuaciones. Aquí tenemos tres ecuaciones y siete incógnitas. Entonces necesitamos cuatro ecuaciones más. Y esas ecuaciones, ¿de dónde las vamos a sacar? Es que primero usted hace las mallas ordinarias y ahora fíjese en cada transformador. Ahora tenemos que mirar cada transformador. Entonces voy a mirar el que llamé transformador número 1, es decir, ese transformador que está acá. El transformador que está aquí, con la pintada en naranja, punto acá, que es el transformador de relación 2 a 3, hace hablar a la tensión B1, a la tensión B2 y hace hablar a las corrientes I1 y a la corriente I3. ¿Y cómo las hace hablar? Si viene y dice, voy a elegir uno de los dos. No sé, voy a elegir B2. Entonces B2 es igual a B1 por la relación de transformación. Por la relación de transformación. Y como quiero calcular B2, ¿cuál es el número que B2? Ve el 3. Entonces el número que está viendo es el 3. Entonces arriba va el que está viendo. Entonces sería 3 sobre 2. 3 sobre 2. Entonces yo puedo decir, no sé, B2 sobre B1. O lo puedo dejar hasta aquí como se quiera. Se dice, o lo voy a dejar acá, al ladito, para no ocupar tanto espacio. Se viene y dice entonces que pues B2 sobre B1 o B1 sobre 2, como usted lo quiera hacer, da lo mismo, es igual a 3 medios. Pero esto no es suficiente porque recuerde que ese número puede ser positivo, puede ser negativo o colocar aquí el signo, como usted quiera. Puede poner el signo acá o el signo acá, cuadrarlo. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es positivo o negativo? Miremos los puntos. Punto, positivo, punto, positivo. Como los dos puntos ven el mismo signo, esta relación se va a quedar así quietica. Se va a quedar aquí. Entonces, miren, 1, 2, 3, cuarta ecuación. Cuarta ecuación. Pero no es lo único que se habla, ¿sí? No es lo único que se habla. También se van a hablar las corrientes. Voy a hacer lo contrario, voy a elegir la corriente I1, ¿sí?
yo puedo elegir el orden que yo quiera. Si yo aquí escogí B2, tengo que escoger I3, ¿no? Como usted quiera. Entonces viene y dice, ah, bueno, I1 es función de la otra corriente, I3. Y eso multiplicado por una relación de transformación. ¿Qué quiere calcular I1? I1, ¿quién está viendo? Es el 2, pero entonces sabe que arriba va a colocar el contrario, es decir, 3 medios. Entonces usted viene y dice que pues I1 sobre I3 es igual a 3 medios. Pero este número puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de la ley del punto. Entonces, eso no es suficiente, tenemos que mirar la ley del punto. Entonces, mire, entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto, flujo sustractivo, entonces la relación se mantiene positiva. La relación se mantiene positiva. Y esa sería mi ecuación número 5. Y esa sería mi ecuación número 5. Ahora se viene y mira el transformador número 2. Lo voy a dejarlo así como lo tiene el dibujo. O sea, es decir, aquí acostadito, bobina esa aquí arriba, bobina aquí abajito. El punto aquí está en la izquierda, el otro en la derecha, así tal cual. Relación 5-1. Y aquí está el más B3. Bueno. Y por acá, el más B4. Y por acá, bueno, por acá viene hacia el punto, ¿no? Hacia el punto la corriente que se llama I1 menos I2. Y acá, entrando al punto, ¿sí? Y acá, entrando al punto, la corriente I1. Y B3 y B1 se van a dar por medio de la relación de transformación y lo mismo las corrientes. Vemos por las tensiones. Entonces, no sé, voy a agarrar B3, ¿sí? Quiere decir que B3 lo voy a ver como función de B4 por la relación de transformación. ¿Y qué hay que hacer? B3, ¿qué está viendo? Arriba, ¿quién va? ¿Qué número está viendo B3? Está viendo 5. Entonces, arriba va 5 sobre 1. Entonces, yo puedo decir que B3 sobre B4, B4 sobre B5, como usted lo quiera ver, es igual a 5, pero no es suficiente. Ahora miremos. Punto positivo, punto negativo, como las polaridades son diferentes, aquí usted tiene que imponer un signo menos. Lo impone aquí o lo impone acá, da lo mismo. Lo impone acá, lo impone acá, da lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí la relación de tensiones tiene que ir un signo menos. Debido a que los puntos tienen diferente signo. Y esa sería mi ecuación número 6. Y también las corrientes se hablan entre ellas. ¿Y cómo las va a hacer hablar? Pues como usted quiera. Entonces se agarra, no sé, cualquiera de los dos, no sé, voy a agarrar la contraria ahora aquí, esta acá y 1. Entonces yo ya sé que I1 es función de la otra corriente que se llama I1 menos I2 por la relación de transformación. ¿Y cuánto hace la relación de transformación? Entonces, I1, ¿qué número está viendo? Está viendo el número 1, ¿sí? Está viendo el número 1. Entonces va a colocar el contrario, que es el signo, y entre 1. Y entonces se viene y dice, se puede decir que I1, ¿cierto? Sobre I1 menos I2 es igual a 5, pero no es suficiente. Porque ahora toca mirar la ley del punto. Entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, el flujo es aditivo, entonces por ende aquí tiene que haber un menos. Es más, para dejarlo más claro todavía. Y como el flujo es aditivo, aquí tiene que ir un signo menos. Aquí tiene que ir un signo menos. Y aquí habría, pues en teoría, la séptima ecuación, ¿sí? Una ecuación que si rápidamente la organizamos, tendríamos que y1 es igual a 5y1 menos 5y2, ¿cierto? Perdón. Menos 5y1 más 5y2, sí, menos 5y1 más 5y2, entonces yo voy a decir que es 6y1, ¿cierto? Yo digo que es 6y1, o bueno, que y1 sobre 2, ¿sí? Que y1 sobre 2 es igual a 5 sextos. ¿Listo? Entonces, en teoría sería mejor de verlo. Esa ecuación al final se reorganiza en esto. De aquí puedo pasar por acá. De aquí puedo pasar por acá. Da lo mismo que usted lo vea así o lo vea así, pues más fácil organizarlo así, ¿no? Que y1 sobre 2 es igual a 5 sextos. Y en teoría ya tendríamos el sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, ¿no? Ya tendríamos el sistema de ecuaciones el sistema de 7 por 7. Ya digamos que sean 7 ecuaciones, 6 por 6, 3, pues no debería ser un lío, pues debido a que pues por medio de posibilidad de herramientas matemáticas online o MATLAB o lo que se quiera, pues se puede meter todas las 7 ecuaciones con 7 incógnitas y resuelve.
Aquí digamos que no nos vamos a poner a perder el tiempo en la matemática del problema, de cómo solucionar el sistema de ecuaciones, sino es lo que vamos a dejar claro lo siguiente. De las 7 ecuaciones, las variables que se van a obtener son B1, B2, B3, B4, I1, I2, I3, y lo que realmente nos interesa saber es de estas variables, ¿cómo solucionamos el problema? O sea, estas variables, ¿cuáles voy a utilizar para solucionar el problema que me piden? Entonces, por ejemplo, fijémonos en la resistencia. Mire, la resistencia de 20 ohms, la potencia de 20 ohms, yo lo puedo decir, miren, forma número uno, 20. ¿Y qué corriente ve esta resistencia? Mire, V2, entonces sería por I2 al cuadrado, una forma. Pero miren que la tensión B3 es la misma de la resistencia acá, entonces también puedo haber dicho que es B3 al cuadrado sobre 20, o si quiere hacerlo, pues como B3 por I2. Las tres formas me tienen que dar exactamente lo mismo, ¿no? Las tres formas me tienen que dar exactamente lo mismo. Para la resistencia de 50 ohms, miren que B2 es esa tensión B2 es la misma que está viendo acá. Entonces yo puedo decir que es B2 al cuadrado sobre 50, ¿sí? Es decir que aquí entre comillas estoy viendo también el mismo B2, ¿sí? Y acá yo lo puedo hacer también, pues si lo quiero hacer como 50 por la corriente, pero ¿cuál corriente? Porque miren que la resistencia está viendo dos corrientes. Entonces recuerden que la resistencia consumen, sería la corriente que entra por el más. Y en ese caso sería I3 menos I1 al cuadrado. O si quiere lo puede hacer también como B2 por I3 menos I1. Y con esto resolvería el valor de las potencias de 20 y de 50 ohms, ¿sí? Es decir, que en función de todo esto, miren que voy a encerrar ya las variables que utilizamos. Las variables para resolucionar me sirvieron I2 para este caso, B3 para este caso, o también me interesan I1 e I3. Entonces miren que el sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas obtendría todas estas variables, pues todas las variables y ponen las variables subrayadas, pues obtengo las potencias de 50 y de 20 ohms. Aquí digamos que lo importante ya no es cómo solucionamos el sistema de 7 por 7. Ya ahí en adelante la matemática que usted sepa aplicar. Lo importante es cómo plantear las 7 ecuaciones. Lo importante es saber cómo plantear las 7 ecuaciones. Vamos a hablar del método del referido. Inicialmente, ¿cómo se presenta esa situación o qué quiere decir eso del método del referido? Entonces, lo que sucede es que, bueno, inicialmente aquí tenemos este circuito, esta de transformar acá con su relación N1 y N2, y aquí podríamos tener una impedancia Z1, una impedancia Z2, voy a poner todo en sus colores respectivos. Aquí tendríamos la tensión B2, voy a ponerla así, la tensión B1. Es un ejemplo, no necesariamente los circuitos tienen que, en un transformador no es usual tener dos fuentes a ambos lados. Y no sé, voy a poner imponer estas direcciones de corriente. I1 y la dirección I2, ¿sí? Y pues ya usted ya sabe en un problema de eso cómo resolver la situación, ¿no? Cómo resolver la situación, ¿sí? Que usted emplea las mallas y todo lo demás, ¿sí? Lo que pasa es que el método del referido es una manera de usted evitar obtener muchos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Obtener muchos sistemas de ecuaciones o mejor aún, para entenderlo, simplificar el circuito. ¿Cómo así simplificar el circuito? Mire que el método del referido, y ahí es donde viene el término referido, el objetivo que usted busca es que usted no vea estos dos circuitos como dos circuitos aparte, sino que los trate de unificar en uno solo, ¿sí? Trate de unificarlos en un solo circuito, ¿sí? De unificarlos, ¿sí? ¿Y cómo se unifican esos dos circuitos, sí? La unificación de esos dos circuitos. Entonces, en el método de referido usted lo que va a decir es lo siguiente, usted va a tener unas zonas y las va a identificar de la siguiente manera, ¿sí? Y ahorita miramos cómo se llega al referido. ¿Cómo así las zonas? Entonces usted primero identifica, usted va a arrancar, aquí tiene un transformador, voy a poner aquí una línea intermedia de los transformadores, ¿sí? Y si hay más transformadores, ahorita miramos qué sucedería. Y esa línea de la mitad es cuando usted pasa la bobina de un transformador a la bobina de otro transformador. Y usted puede arrancar por izquierda o por derecha. Bueno, ya arrancó por izquierda. Usted arrancó por izquierda y la izquierda llamará zona número 1. Cuando voy a pasar, cuando rompo esta frontera, entonces hay un cambio de zona. Entonces en ese caso tendría dos zonas. Tendríamos dos zonas, ¿sí? Voy a colocar otro ejemplo rápido acá. Se puede tener una situación como esta.
Aquí hay dos transformadores, transformador 1 y transformador 2, ¿sí? Y aquí cada uno con su respectiva relación de transformación. Entonces miren que aquí el transformador 1 con su relación, cada uno con su relación de transformación. Pero entonces miren que aquí está la primera línea, digamos la primera línea frontera que va a pasar de un transformador a otro transformador y la segunda línea frontera, cuando pasa la bobina de un transformador a otro transformador. Usted viene, usted arranca donde usted quiera arrancar por izquierda, la zona número 1. Cuando paso la frontera, cambio de zona, cambio de zona. Es decir, cuando paso la bobina de un transformador a otro transformador, cambio de zona. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y vuelvo y encuentro otra línea fronteriza, o sea, otro transformador, y cuando paso la bobina de un transformador a otro transformador, tengo otra zona. En ese caso tendría 3 zonas. Hay tantas zonas, usted va a tener cambio de zona cuando pasa de una bobina de un transformador a la bobina de otro transformador y sigue el camino, y esa zona se va a mantener hasta que usted pase la bobina de un transformador a otro transformador, de una bobina de un transformador a otro transformador. Entonces usted va a identificar el número de zonas. Usted primero identifica el número de zonas. Usted identifica el número de zonas, ¿sí? Listo. Una de las zonas, siempre va a haber una zona fija. Vamos a llamar una zona fija. Y las demás, va a haber una zona fija. Y las demás van a ser las que va a referir. Las demás zonas son las que va a referir. Ejemplo. Aquí, en este ejemplo de acá, solo tengo 2 zonas. Y voy a dejar como la zona fija la zona número 1. Entonces quiere decir que la zona número 2 la voy a referir a la zona número 1. ¿Y eso qué quiere decir referir? Resulta y pasa que eso de referir, entonces recuerde que el método del referido lo que está buscando es que usted básicamente simplifique el circuito, no lo vea como 2 circuitos aparte, sino como un único circuito, ¿sí? Lo vea como un único circuito, ¿sí? O un único circuito, ¿sí? Y es como que básicamente lo que usted va a hacer, o sea, lo que usted va a hacer a grosso modo es lo siguiente. Es que básicamente aquí, como lo pueden ver, aquí yo tengo un circuito, aquí está el transformador, aquí tengo un circuito, aquí tengo un circuito, ¿sí? Y aquí tengo otro circuito al lado del transformador. Y lo que va a hacer ahora es que, es básicamente, usted borra el transformador, o sea, usted borra la bobina del transformador y las va a interconectar. Eso es lo que va a suceder, las va a interconectar, ¿sí? Entonces miren que lo que está pasando acá es que yo borro el transformador, borro la bobina del transformador y este cable azul se interconecta con el rojo y este de acá se interconecta con el rojo. Pero todo, miren que quedó de un solo color, ¿sí? Va a quedar como de un solo color, de un solo color. Aquí, dependiendo de usted refiere, si en la zona 1 todo va a quedar rojo, si en la zona 2 va a quedar de todo de color azul, o sea, en la zona referida, todo va a quedar referido a la zona número 1. Como yo estoy refiriendo a la zona 1, o sea, como la 1 es fija y la 2 la estoy pasando a 1, entonces como quien dice todo lo estoy viendo en cómo se vería en azul, ¿sí? Cómo se vería en azul. Pero eso no es que es así de chévere y ya. Borra eso de acá. Eso no es que sea así de arbitrario. Resulta y pasa que para llegar a esto, lo que están queriendo decir ahí es que para usted llegar a hacer esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Y es que básicamente lo que usted está haciendo es agarrar ese circuito de acá. Voy a hacer un poquitico más pequeño, explicar rápidamente qué es lo que es, cómo se logra esto, esta interconexión. Usted lo que va a hacer es que va a eliminar este circuito de acá, lo desconecta, voy a colocar aquí un color rápidamente blanco. Usted lo que va a pasar, lo que va a hacer es que va a borrar todo ese circuito, lo borra, ¿sí? Y acá va a calcular el equivalente de Thevenin visto en este pedazo. Y el equivalente de Thevenin de este pedazo al final es una impedancia en serie con una fuente. Y el equivalente de Thevenin va a quedar conectado con el circuito que usted borró. Y de esa manera, entonces usted ve, y de esa manera usted elimina el transformador. Cuando usted calcula el equivalente de Thevenin es una impedancia serie con una fuente. Y ese equivalente de Thevenin lo va a conectar al circuito pues, que eliminó, o sea, el que borró. Y como quedan interconectados, entonces miren que por esas razones que usted ve que esto acá eliminó el transformador y quedaron interconectados, ¿sí? Y quedaron interconectados. Así es como se logra.
Y los resultados del equivalente de Tini le van a decir lo siguiente. Voy a borrar esto de acá ahora sí. Voy a borrar esto de acá ahora sí. Resulta y pasa que pues la zona 1, al llamarse la zona fija, entonces digamos que usted lo puede, entonces estamos obligados a hacer el término. No, ustedes miren, los resultados del término van a decir lo siguiente. La zona 1, que se llama la zona fija, va a quedar idéntico. Va a quedar idéntico, como siguiente. Si aquí esta tensión que está en la zona 1 se llama B1, aquí queda igualito, B1. Esto se deja quietico. Aquí Z1 sigue siendo Z1, idéntico. Y aquí I1 aquí se deja de quietico. Lo que va a suceder es que aquí B2 ya no puede usted colocar B2 y aquí ya no puede colocar Z2 y aquí ya no puede colocar I2. Pero entonces, si aquí ya no es B2, si aquí ya no es Z2 y aquí ya no es I2, ¿cómo se llaman estas variables ahora? Estas variables van a quedar referidas, ¿sí? Van a quedar referidas al primer. Es decir, no va a llevar lo que está acá visto desde acá, ¿sí? No va a llevar esto acá visto desde acá. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, miren, usted solamente hágalo. Lo que usted va a hacer, lo va a hacer con atención y a partir de eso le funciona para los demás, ¿sí? Le funciona para los demás, ¿sí? Le funciona para los demás. Es decir, que usted lo que va a hacer es como quien dice, usted va a tratar de llevarse esto para acá. Y eso se lo va a llevar de aquí para acá gracias a la relación de transformación. Es decir, como quien dice, sencillo. Estoy refiriendo a uno, ¿no? Entonces tenga cuidado con la palabra. Va a referir a uno. Va a referir a uno. En función de eso viene lo siguiente. Todos estos variables de aquí, el referir, la palabra referir es que estas variables queden multiplicadas por la relación de transformación. Queden multiplicadas por la relación de transformación. Es decir, que el referir es pasar esto para el otro lado por medio de la relación de transformación. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, sencillo. ¿Dónde va a referir? Voy a referir a uno. Entonces, arriba va. Entonces, como está uno está viendo N1, entonces arriba va N1 sobre N2. Así tal cual. Así tal cual. Así tal cual. Pero primero, usted tuvo que haber hecho un paso primordial, antes de que se nos olvide. Y ese paso primordial es el siguiente. Definir las polaridades del transformador. Estas polaridades no son las mismas que están acá. Usted primero, para referir, tiene que haber hecho dos cosas. Aquí hicimos una, que es la dirección de las corrientes. Pero lo otro que tiene que hacer es definir la polaridad de las tensiones. ¿Y cómo las va a definir? Entonces, lo que se les dije a ustedes, lo que haga una bobina haga exactamente lo que se recomienda. Lo que haga una bobina hágalo exactamente en la otra. Es decir, aquí usted va a colocar, si aquí usted puso el más, aquí usted puso y más arriba, al menos haga exactamente lo mismo que saca. Aquí ya no es necesario que coloque las tensiones de la bobina, que esto vale BL1, BL2 o BA, BE, o como se quiera. No, aquí simplemente solo nos interesa la polaridad. Aquí solo nos interesa la polaridad. ¿Sí? Nos interesa la polaridad. Entonces, punto positivo, esta relación se mantiene positiva. Si hubiera sido punto positivo y punto negativo, aquí coloco un menos. Solo se tiene que fijar el de las tensiones, porque lo demás se cuadra solito. ¿Sí? Lo demás se cuadra solito. Es decir, que entonces la corriente, miren, ¿cómo pasó la tensión? Está la tensión del 2 visto al primario, entonces miren que como estoy refiriendo al primario o al 1, entonces quiere decir que aquí arriba va para donde aquí arriba en el numerador, ¿quién va a ir? Pues para donde estoy refiriendo y acá pues el otro. En la impedancia, ¿cómo se hace? En la impedancia se hace exactamente igual que en la tensión, con la pequeña diferencia que va al cuadrado. Con la pequeña diferencia que va al cuadrado. Entonces, miren, como refiere a una impedancia, es exactamente igual que la tensión, solamente que va al cuadrado. Y la corriente, pues, va a hacerlo al revés. Es decir, que si en la tensión utilizó N1 sobre N2, pues recuerde que la corriente va al revés. Sería entonces N2 sobre N1. Se coloca el contrario. Pero recuerde que el criterio de las corrientes y el criterio de la extensión es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso depende de la polaridad. Pero ahora mire, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto, entra por el punto. Como aquí el flujo es aditivo, ese flujo aditivo le obliga a que aquí usted coloque un menos. Este menos es debido al flujo aditivo. Aparece un menos debido al flujo aditivo. Y así y así queda el circuito referido a la zona número 1, a la zona
número 1. Claro, pero yo solo tengo que referir, solo puedo referir de 2 a 1, yo no puedo referir de 1 a 2, claro que sí. Es que una de las dos no se las coge. Ahora usted va a decir que ahora yo quiero que la zona fija sea la 2. Entonces quiere decir que la 1 la voy a referir a la 2. Entonces quiere decir que estamos refiriendo a 2, para que tengan en cuenta eso. Entonces todo lo que está en la zona 2 queda idéntico, no lo cambie, déjelo quietico, así tal cual como venía. ¿Y eso qué implica? Que en la zona 2, que es todo lo que está aquí en la derecha, si aquí es B2, aquí también coloque B2. Si aquí A ya se llama Z2, coloque Z2. Y si aquí se llama I2, aquí se llama I2. Y mire que tiene sentido este menos, ¿no? Miren que este es menos, antes de seguir, tiene sentido, porque miren que dos corrientes, este circuito es un circuito serie. Esta línea punteada la coloco simplemente para indicar que los dos transformadores se interconectan, que donde está el transformador los interconecté y coloqué esto, pero esto es un circuito serie. Y el menos, pues quiere decir dos corrientes diferentes, dos corrientes en sentido diferente en un serie, pues no es así. Luego coloco el signo menos, ¿sí? Entonces esto, y el signo menos nos ayuda a entender que, oiga, la corriente tiene que ir en un solo sentido. Pero aquí, yo ya no puedo decir que aquí esto se llama Z1, yo no puedo decir que eso se llama B1, y yo no puedo decir que por acá viene I1. Por la sencilla razón de que ahora estos señores van a quedar referidos. ¿Van a quedar referidos a dónde? A 2. ¿Y cómo lo refiero? Referir es multiplicar por la relación de transformación. Y ustedes simplemente con atención, lo demás se ajusta solito. Entonces, voy a traer lo que está en 1, me lo va a traer para 2. Entonces, aquí, ¿quién es? Aquí arriba, ¿quién va? ¿Para dónde va a referir? Para 2. Entonces va N2, va en lo que está viendo la zona 2, ¿sí? La zona 2 está viendo N2. Voy a referir a 2. ¿Y la zona 2 quién está viendo? Pues N2. Entonces sería N2 sobre N1. Y punto positivo, vamos bien acá. La impedancia, exactamente lo mismo. N2 sobre N1, pero va al cuadrado. Y la corriente, lo que hizo con la corriente, ¿para dónde voy a ir? Para 2, ¿sí? Y el 2 que está viendo, N2, pero no, coloco el contrario. Entonces sería N1 sobre N2. Pero recuerde que el criterio de las corrientes es diferente por lo siguiente. Porque es la ley del punto. Eso obedece a la ley del punto. Entonces, mire, entra por el punto, entra por el punto. Entra por el punto, entra por el punto. Entonces, flujo aditivo. Y entonces aquí también debería ser menos. Eso por el flujo aditivo. Y aquí queda referido al 2. Aquí quedaría referido al 2. Y uno dice, bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Pues sencillo. Usted aquí, si usted quiere calcular, no sé, las corrientes tienen que ser las dos mallas. Ya encontramos, ahorita vamos a resolver el primer ejemplo, que un ejercicio así tal cual, parecido como el que hicimos, nos bota un sistema de 4x4. Pero miren que el método del referido lo que va a hacer es que se le simplifica el circuito y entonces haría una simple malla. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Ahora resulta y pasa que entonces así es como se refiere, así es como se refiere, así es como usted convierte estos dos circuitos en uno solo. Y también se le suele llamar la zona fija el valor verdadero. ¿Cómo así? Resulta y pasa que si estoy refiriendo a uno, B1, Z1 y 1 me dan exactamente igual aquí que acá, que haberlo hecho. O sea, yo tengo, digamos, dos puntos de vista. Si yo resuelvo el circuito así, sin referir, pues, ¿qué tengo que hacer? Las ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. O lo puedo referir y tengo un circuito más fácil de resolver, ¿sí? El valor de I1 que me dé acá, me da igual que haberlo hecho acá. El valor de Z1 acá me da igual que el Z1 que está acá. El valor de 1 de aquí me da exactamente lo mismo. Pero si yo quisiera calcular, no sé, B2, que fuera una incógnita, el B2 que yo calculo acá no es el mismo B2 que está acá, porque aquí se llama B2, aquí no se llama B2, aquí se llama B2 por compañero. ¿Por qué aquí B1 es el mismo que está acá? Porque es que aquí esta variable es B1 y aquí esta variable es la misma. Entonces, por esa razón, si yo lo resuelvo acá, o lo resuelvo acá, me tiene que dar lo mismo, porque es que aquí B1 se llama igual que B1. Es el mismo resultado. Aquí B2 no se llama B2, aquí se llama B2 por alguien más. Quiere decir que, no, es que aquí me dio 10 volts, la magnitud de B2, aquí me da ¿y aquí por qué me dio 30? Porque no es el mismo circuito. Está referido a lo que usted esperaría. Si aquí me dio 25 volts B1, aquí también me tiene que dar lo mismo. Ahora, si la zona es la referida en 2,
Pues quiere decir que el B2 que yo calculo acá, por ejemplo, es exactamente el mismo que está acá. El I2 que yo calculo acá me tiene que dar exactamente acá, porque es la zona fija. Lo que está fijo, se queda quieto, porque aquí B2 también se llama B2 y aquí B2 también se llama I2, ¿cierto? Lo que yo no puedo decir es que, ah, no, aquí yo calculé Y1. Este Y1 me es el mismo que está acá. No, señor, no es que Y1 no es el mismo. Aquí se llama Y1, aquí se llama Y1 por compañero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que lo que está fijo se queda fijo. Lo que está referido tendríamos que, como quien dice coloquialmente, de referir. Entonces, ¿y eso de qué me sirve? Pues de que depende de donde usted quiera referir, depende de donde usted quiera referir, hay que tener mucho cuidado con el resultado, ¿sí? Usted puede referir donde usted quiera, puede referir a la zona 1 o a la zona 2. Eso de qué depender, pues, del problema realmente, de la interpretación del problema, o sea, de la comodidad de los cálculos. Ahorita en el primer ejemplo nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, como quien dice, hay que tener mucho cuidado que si usted, por ejemplo, está acá, está refiriendo a 1, entonces hay que tener mucho cuidado que B1 y 1 y Z1 son lo mismo que esperaría el circuito original, pero estos de acá son diferentes a los de acá. ¿Listo? O sea, el método del referido usted siempre lo va a emplear para simplificar los ejercicios, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si usted resuelve el problema acá? Le toca hacer un sistema 4x4. Ahorita en el primer ejercicio se dar cuenta que este problema debe tener dos circuitos, tiene un único circuito y inclusive termina usted resolviendo una única malla. La pregunta mejor dirigida es ¿cuándo no se puede usar el método referido? El método referido solo se puede utilizar si los transformadores están aislados eléctricamente. En este caso, en este ejercicio acá, aquí ya no podemos hacer el método referido porque los transformadores quedarán, primero, aquí, ¿cómo me llevo yo todo al primario si aquí hay un montón de transformadores? O sea, si usted tiene un montón de transformadores así conectados al mismo circuito, aquí ya usted no puede aplicar el método referido. Así directamente como lo acabamos de ver, no, aquí ya no se puede aplicar el método referido, ¿sí? Le voy a colocar aquí el circuito aparte, como le voy a copiar y pegar. Aquí digamos que en un circuito, en un problema de este tipo, lo hacer más pequeñito, en un problema de este tipo, aquí no aplicar el método del referido. Aquí no aplicarlo. Ahora, voy a tomar uno de los dos referidos, no sé, por ejemplo, el referido a 1. Si el método del referido a 1, yo hice calculado B2, un ejemplo, vamos a decir, necesito hallar B2, es mi pregunta, ¿sí? Necesito hallar B2, es mi pregunta, ¿sí? Un ejemplo, que necesito hallar B2. Si yo lo calculo en el circuito referido a 1, si yo lo calculo en el circuito referido a 1, recuerden que en el circuito referido a 1, B2 no es, en el circuito referido a 1, ¿qué obtengo? Obtengo es B2 por N1 sobre N2, ¿cierto? No tendría B2. Entonces, recuerden que un error sería pensar, ah, no, necesito hallar B2, y si refiero a 1, no estoy calculando B2, estaría calculando B2 por N1 por N2. El número que me da acá sería esto. Si yo quiero realmente saber quién es B2, yo quiero saber quién es realmente B2, ¿qué tengo que hacer? Pues el número que yo calculé acá lo tengo que de referir, es decir, multiplicarlo por la relación inversa, por N2 sobre N1, ¿cierto? Para que el resultado me dé lo que yo necesito calcular. O alguien puede decir, pues, ¿por qué no refiere el 2? Y ahí básicamente tendría el 2. Eso sería otra alternativa, sería la más fácil. Es decir, que B2 lo puedo calcular con el referido 1 con el referido 2. El resultado me tiene que dar lo mismo, solamente que si yo utilizo el referido 1, tengo que tener mucho cuidado que el B2 que yo calculo acá no es el B2 directamente, es este número que sería B2 multiplicado por N1 sobre N2. Si yo quiero B2, ¿qué tengo que hacer? Pues como quien dice, de referir, multiplicar por la relación, al contrario, para que se me cancelen. Ahí sí obtendría el B2. Pero si yo utilizo el circuito referido en 2, pues automáticamente, si yo tengo el circuito referido en 2, pues obtengo B2 directamente. Lo obtengo directo. Porque aquí B2 se llama B2. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿no? Como quien dice, ¿para dónde refiero? ¿Para uno o para dos? Dependiendo de dónde está la... Ah, si mi problema es hallar B2, pues, bueno, pues voy a dejar fijo B2 para que lo que yo calcule me dé exactamente lo que yo necesito. Si me va a entender, como quien dice, si me piden B2, pues voy a dejar fijo B2 para que me dé el B2 exacto que yo necesito, porque si me pongo a dejar fijo 1, el B2 que yo calcule no es B2 y me toca luego de referir, y si se me olvida eso, cometo un error. El método de referido no es que solo se utilice en transformadores en el cual en la izquierda hay fuente y impedancia, no puede ser lo que sea. Pueden haber un montón de resistencia, un montón de fuentes, lo que sea, ¿sí? Ambos lados.
Lo que pasa es que si hay tensiones, ¿cómo se refieren tensiones de esta manera? Lo que quiero ejemplificar en este ejemplo es, ¿cómo se refiere a una tensión? Aquí está la forma. ¿Cómo se refiere a una impedancia? No es que sea única, pueden haber muchas impedancias, pueden haber todas, pueden haber 10, un montón de impedancias. Pero todas esas impedancias, ¿cómo se refieren? Aquí está la forma. Si yo tengo un montón de corrientes, fuentes de corriente, un ejemplo, ¿cómo la refiero? Esta es la forma. A eso es lo que quiero llegar con estos dos ejemplos. Cómo referir cada variable, cada tensión, cada corriente y cada impedancia que usted encuentre en cada zona. Antes de hacer el primer problema, hay una cosa que hay que dejar claro y es el siguiente. Bueno, voy a borrar esto de acá. Ya sabemos que aquí no aplicar método referido. Pero una cuestión es en la potencia. Y voy a tomar eso. Voy a tomar de ejemplo, no sé. Bueno, primero en el circuito original. Quiere decir el sin referir. El de que acá. Voy a calcular, no sé, la potencia, la impedancia Z2. Un ejemplo. La potencia y la impedancia Z2. ¿Sí? Aquí, ¿cómo la calcularía? Voy a poner una opción. Z2 por I2 al cuadrado. Una opción. Pues la que usted quiera. Voy a poner esa. Listo. ¿Cómo calculamos la potencia? Pero si yo no lo quiero calcular acá, si lo quiero hacer en el circuito referido, ¿será que me da lo mismo? Entonces, miren que la cuestión sería acá. ¿Cómo calculamos la potencia en el circuito referido a 1? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Y es que, ¿cómo calculamos la potencia en esta impedancia? En el circuito referido. Entonces, en el referido 1, usted viene y dice, lo que pasa es lo siguiente, que en el circuito referido 1, Z2 no se llama Z2, se llama Z2 multiplicado por N1 sobre N2 al cuadrado. Y quiero utilizar la misma fórmula, por la corriente. Por la corriente. Pero ¿cuál es la corriente que va por la impedancia de acá? La corriente que va por esta impedancia se llama menos I2, y solamente es la magnitud, ¿no? Menos I2 por N2 sobre N1 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren esto. N1 cuadrado, N1 cuadrado, N2 se cancelan y vuelven a dar Z2 por I2 al cuadrado. ¿Qué quiere decir este resultado? Que la potencia no tiene referido. Quiere decir que la potencia que usted calcula acá sea la compleja. Ah, bueno, aquí es potencia compleja, ¿no? Entonces aquí un error de... ¿Y un error de qué? De escritura. La potencia compleja, perdón, la potencia compleja, y no solo la compleja, puede ser la P y la Q. La potencia compleja en el circuito normal, sin referir o con referido, me tiene que dar exactamente lo mismo, porque la potencia no tiene referido. Recuerde que el transformador no es la potencia él no la cambia, ¿sí? Lo que entra igual a lo que sale, ¿sí? Entonces quiere decir que si usted calcula la potencia en el circuito original o en el circuito referido, le tiene que dar exactamente lo mismo, solamente que tiene que tener mucho cuidado con lo siguiente. Y es que en el circuito referido, usted no puede cometer este error. Ejemplo, decir que, bueno, necesito la potencia y la impedancia Z2, entonces sería Z2 por la corriente, y la corriente es menos I2 por N2 sobre N1 al cuadrado. Aquí es un error, porque aquí refirió la corriente, pero también la impedancia tiene que ser la referida, porque es que en el circuito referido 1 Z2 no se llama Z2, se llama Z2 por N1 por N2 al cuadrado. Claro, usted dice, ah, no, es que la potencia y la impedancia 2. Entonces, por eso usted de pronto comete el error y coloca solamente Z2. Y usted tiene ir, pero ustedes tienen que tener cuidado con lo siguiente. ¿Dónde está refiriendo? A 1. La impedancia Z2, ¿cómo se llama? ¿Es Z2? Ah, no, mire que es Z2 por N2 sobre N cuadrado. Esa es la que tienen que colocar exactamente acá. Y la corriente la que exactamente viene por acá. Entonces un errorcito sería pensar, ah, no, pues yo necesito la potencia y la impedancia 2, entonces sería Z2 porque es la impedancia la potencia y la impedancia 2. Pero ojo, en el referido, ¿cómo se llama? Ah, ok. En el referido a 2, ¿cómo se llama la impedancia, la potencia compleja de Z2? Listo. ¿Cómo se llama la impedancia en el referido a 2? Se sigue llamando Z2 porque era zona fija. ¿Y cuál es la corriente? Y si al cuadrado. Entonces miren que no importa si lo hace en el circuito original, o en el referido 1, o en el referido 2, o sea, donde quiere usted referir, el resultado, la potencia le tiene que dar lo mismo, porque la potencia no tiene referido. Cualquier potencia de cualquier elemento no tiene referido.
Sencillo. Hacen la pregunta del interno. Imagínense que en un lado del circuito, voy a poner algo así. Voy a poner un ejemplo. 1 a 2, punto y punto. Y por acá, no sé, voy a colocar aquí una fuente dependiente. Y bueno, hay más cosas acá, ¿no? Más cosas acá. Y esa fuente dependiente es de tensión y lo voy a llamar 3 y X, una corriente por ahí. Y se quiere traer eso para acá, lo quiere referir a acá. ¿Cómo la referir? Bueno, la fuente se llama 3 y X, pero ¿qué es? Es tensión. Entonces simplemente lo que se tiene que hacer es cómo se refiere a una tensión. Yo les decía, la tensión, aquí yo puse una fuente de tensión, pero aquí lo que quiero mostrar es cómo se refiere a una tensión independientemente que sea fuente, dependiente. Entonces, primero, antes que nada, se pone aquí las polaridades y se quiere ir, quiere referir para acá. Quiere venir, aquí es la zona que quiere referir. Quiero referir dónde está el 1. ¿Qué quiere decir? Que arriba 1 dividido entre 2, ¿cierto? Y punto positivo, punto negativo, entonces aquí iría un menos. Y listo. Así se refiere, así sería con una fuente dependiente. ¿Por qué? Porque es una, que la fuente dependiente depende de corriente, esto al final son volts. Esos son volts. Los volts se refieren de esta manera. Al final de cuentas, ese dibujo lo que quiere decir es que los volts, no me importa que sea una fuente independiente, que sea fuente dependiente de corriente o de tensión. La cosa que tenga volts, que sea la tensión de una impedancia, lo que sea, así se refiere a una tensión. No es que tenga que, no es que eso solo es exclusivo de la fuente, no, cualquier tensión, impedancia, sea resistiva, sea inductiva, capacitiva, se refiere aquí en la manera de referir. Las corrientes, que es la corriente de una impedancia, la corriente de una fuente independiente, de una fuente dependiente, así se refiere. Es que aquí es lo que tenga amperes se refiere de esta manera, lo que tenga ohms y lo que tenga volts. Ya de dónde es el origen, no me interesa. Vamos a hacer ese problema, el mismo anterior, pero con el método del referido, ¿sí? Y usted viene y primero identifica que es aquí el transformadorcito y coloca esa línea limítrofe, si lo desea. ¿Y eso con qué fin? Vamos a identificar las zonas. Por izquierda o por derecha, lo mismo. Zona número 1 y zona número 2. Lo importante es que encuentre la misma cantidad de zonas. Si de izquierda, si usted arrancó de izquierda, paso las líneas, cambio de zona. Recuerde que en el momento que usted paga una bobina a otra bobina, cambio de zona. No importa que la haya arrancado por derecha o por izquierda, lo importante es que vea la misma cantidad de zonas. Entonces hay dos zonas, la zona número 1 y la zona número 2. Nuestra incógnita está aquí. Entonces, pues digamos que vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrancar refiriendo en 2. Vamos a referir en la zona 2. En la zona 2, es más, voy a cambiar este color en 2. Quiere decir que todo lo que está en la zona 2 queda quietico, queda idéntico. O sea, es decir, ¿cómo vamos a referir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues usted vuelve y hace el dibujito del circuito. Y aquí viene el transformador, ¿cierto? Voy a dejar eso y aquí viene, voy a dejarlo así, la resistencia. Y lo que sucede es que aquí antes había un transformador entre ellos dos, ya no va a estar. Ahora lo que usted va a hacer es que los va ahora a pegar. Y como lo estoy refiriendo, quiere decir que todo lo que está en 2 queda idéntico, igualito, no va a cambiar. Si aquí 6 ohm, aquí coloqué 6 ohm. Si aquí la tensión es BX, aquí coloqué BX. Lo demás va a quedar, esto es todo lo que estaba acá, ¿sí? Todo lo que estaba acá, ¿sí? Lo demás va a quedar referido, pero primero usted tiene que decir esto. Para referir, primero tiene que venirse al transformador, identificar lo siguiente. Primero las polaridades. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues miren, más arriba, menos abajo, y lo mismo que hice aquí lo voy a hacer acá. Le voy a mostrar las dos opciones de todas maneras. Listo, así, ¿vale? Tengo que colocar el valor de las tensiones acá. No, ya no me interesa. En el método de referir ya no me interesa colocar que aquí es un B1 o no. Solamente con esto voy a jugar. Y si se requiere, porque muchas veces no, las corrientes. Y las corrientes, ¿cómo las va a colocar? En función de la ley de las corrientes de malla. ¿Sí? Pues ya saber que aquí sería I1 y aquí sería I2. Muchas veces no necesita las corrientes. Muchas veces usted va a encontrar que no es necesario la información de las corrientes, solamente las tensiones.
Lo voy a dejar ahí quieta para saber que las corrientes en función de las mallas y las tensiones. Porque en función de esto es que yo voy a decir lo siguiente. Entonces, ¿cómo se refiere a una tensión? Aquí la tensión ya no es 100. Aquí ya no puedo poner 100 porque la zona 1, 2, la voy a referir en 2. ¿Qué quiere decir referir en 2? Que la zona 2, ¿sí? Es la que es fija y la zona 1 es la que voy a referir a la zona 2. Entonces quiere decir que aquí ya no puedo dejar 100. Aquí el 100 lo voy a referir. Es más, voy a echarme un poquitico más de circuito para acá por si las moscas. Y lo voy a bajar un poquitico más. Y es que el 100 y el 2 que están acá, los tengo que multiplicar por la relación de transformación para referir. Para referir. Y ahora, el 100 me lo quiero llevar para el 2. Quiere decir que me voy, entonces, el 100 me lo quiero llevar para el 2. La zona 2. El 2, la zona 2, ¿qué número está viendo? La zona 2 está viendo el número 2. Entonces es el que va aquí. Es el que va acá. Aquí sería 2 sobre 3. Pero no es suficiente. Punto positivo, punto negativo. Punto positivo, punto negativo. Como las polaridades son diferentes, aquí se debe poner automáticamente un signo menos. Usted tiene que poner aquí automáticamente un signo menos. Lo que hizo para referir la tensión con las impedancias hace exactamente lo mismo. Es decir, que si aquí utilizó 2 tercios, aquí también coloqué 2 tercios, pero aquí va al cuadrado. Pero aquí va al cuadrado. Pero voy a organizarlo para que veamos más bonito. 2 por multiplicado por el 2 tercios al cuadrado. Y uno dice, si aquí hay menos, aquí también coloqué el menos. Realmente la impedancia no me interesa colocar el menos. ¿Por qué? Porque cuando va al cuadrado, pues se elimina. ¿Sí? Cuando va al cuadrado, se elimina. Entonces me va a quedar un circuito a tratar de, pues, medio simplificarlo desde el punto de vista de operaciones. Quiere decir que, eh, pues voy a hacer cálculos. ¿Sí? Voy a hacer cálculos. Y entonces el circuito me va a quedar un circuito en el cual tengo una fuente de 100 por 2 tercios. 100 por 2 tercios. Bueno, eso de pronto no nos da un número exacto. Bueno, una fuente de 200 tercios volts, ¿sí? De menos 200 tercios volts. Y me va a quedar una resistencia de, de 2 por 4 novenos. Es decir, de 8 novenos. Y nos queda una resistencia de 8 novenos. Bueno. Y entonces, hallar Bx. ¿Y cómo hallamos Bx? Pues en ese circuito podemos aplicar simplemente un divisor de tensión. Bx va a ser igual a la tensión a la menos 200 tercios multiplicado por la resistencia donde me interesa sobre la suma de las resistencias. Pues 6 más 8 novenos. Y entonces Bx, ¿cuánto me está dando? Y vuelve y nos da el mismo resultado, con la diferencia que antes nos tocó hacer un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas acá, pues al referir, pues simplemente hacemos un divisor y ya. Óptico. Mucho más sencillo. Ahora, si yo quisiera si yo quisiera calcular una corriente, ¿cuál es la corriente que me da exactamente igual en el referido que en el circuito original? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la única corriente aquí que me da exactamente igual, tanto en el circuito referido como en el circuito original? Hay dos corrientes, pero ¿cuál de las dos es la que me da exactamente igual en este circuito que en el referido? Sencillo. La zona fija es 2, entonces quiere decir que todo lo que está en I2 se queda quietico. Entonces miren que aquí debería llamarse I2. Es más, voy a dejarle en naranja. Quiere decir que aunque yo no lo pinté, I2 es la que circula por esa corriente se mantiene. Se mantiene, sí, esa corriente se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Y es la corriente que pasa por todo el circuito. Si yo quisiera referir I1, aquí yo no puedo colocar I1, porque mire que
Aquí ya no es 100, miren que es 100, es menos 200 tercios. ¿Por qué pasa una tensión de 100 a menos 200 tercios? Porque es que la de aquí estoy refiriendo 1, 2, ¿sí? ¿Por qué la resistencia de 6 ohm aquí se mantiene? ¿Por qué, por ejemplo, esta resistencia de 2 ohm ya no es 2, sino 8 novenos? Porque esta está en la zona 1 y la zona 1 la refería en 2. ¿Y por qué esta de 6 sí se mantuvo? Porque es la zona fija. Como la zona 2 es la zona fija, entonces la resistencia de 6 ohm aquí se tenía que mantener. Ah, ok. Y entonces, ¿por qué la resistencia de 2 sí cambió? Porque es que la zona 1 es la que voy a referir a la fija. Ah, entonces es la que va a cambiar. Lo que esté en la zona, lo que esté en la zona fija se va a cambiar. Lo que está en la otra zona va a cambiar. Es lo que va a cambiar. ¿Qué hubiese sucedido? Y eso me lo traigo por acá. ¿Qué hubiese sucedido? Y es cuando se les da la recomendación de hacerlo, lo de las polaridades. Bueno, ¿qué hubiese sucedido si yo hago exactamente lo mismo que está acá? Pero yo las polaridades ahora las voy a dejar al revés. No hay más. La diferencia radicaría ahora que aquí el circuito referido sigue siendo el mismo, ¿no? La técnica y todo eso sigue siendo lo mismo. La diferencia es que ahora punto positivo, aquí ya no iría el menos, sino que iría el más, y aquí, pues, bueno, aquí de todas formas sigue sobrando esto, ¿no? Entonces aquí sigue siendo, entonces aquí la tensión sigue siendo, al final de cuentas, 200 tercios, y aquí la resistencia, pues, sigue siendo 8 menos, y eso es volts. Y el divisor, inclusive se mantiene. El divisor, inclusive se mantiene. Pero el lío está ahora en que aquí ya no iría el menos y aquí la respuesta me daría positiva. Y aquí la respuesta me daría positiva. Y usted deja esa respuesta acá y resulta que esa respuesta está incorrecta. Esa respuesta está incorrecta. Y uno dice, uy, ¿por qué? ¿Por qué eso me está dando incorrecto? Porque es que usted, cuando usted colocó todos estos positivos, está en función de esas tensiones, ¿sí? Está en función de esas tensiones. Si usted no se dio cuenta, al colocar los signos más acá en los puntos de que BX está en contrapolaridad de esto, usted comete el error de decir que BX, usted calculó el BX, pero usted viene y se fija, oiga, BX está contrario al punto. Aquí el BX debería colocar menos 58.0645 volts. Ojo, que esto es lo correcto. Pero para darme cuenta de que la respuesta no es que esto es incorrecto, esto es correcto, es que usted tiene que haberse dado cuenta de que, oiga, ve aquí está contrario de esta tensión. Pilas, que aquí está contrario, entonces debo rapidito corregir eso acá. Si usted no se da cuenta de eso y usted coloca el más en el punto, entonces puede incurrir a ese tipo de detalles, ¿sí? Puede darle una respuesta equivocada, sobre todo en un fasor, le puede dar un ángulo que no es, o un signo que no es, y usted no se está dando cuenta de ese detalle del circuito, oiga, y puso la respuesta que no era. Para evitar esos dolores de cabeza de ponerse a deducir, oiga, pilas con el punto, pilas con la polaridad. Si usted no quiere ponerse a hacer esto, lo recomendable es que la polaridad la cuadre tal cual, como las dos bobinas igual. Es decir, si puso más arriba y menos abajo, haga exactamente lo mismo que acá. Si pone los puntos positivos, puede correr el riesgo de que si usted no se detalla ese tipo de situaciones, puede cometer un grave error en el cálculo. Referido a 1, ¿qué pasa si éramos referido a 1? Referido a 1. Entonces lo que está en 1, vamos a cambiarlo. Aquí está en gris, se queda quietico. Y lo que está en 1, aquí estaría 2 ohms. Aquí estaría la tensión de 100 volts. Y lo otro es lo que usted ahora va a referir. Y los conecta. Y los conecta. Solo que usted aquí ya no puede dejar BX. ¿Sí? Usted ya no puede dejar acá BX, ¿cierto? Usted ya no puede poner acá BX. Y aquí usted ya no tiene 6 ohms. ¿Sí? Usted ya no tiene aquí 6 ohms. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a referir a 1, voy a referir a 1. Y la única corriente aquí que se va a mantener sigue siendo I1, lo que nosotros dijimos.
Y entonces, los demás, entonces lo que no está, lo que está en el otro lado, que es Bx y el 6, que es la zona 2, es lo que voy a referir. ¿Y cómo refiero? Empiezo con atención. La atención, ¿cómo la refiere? Voy para 1, entonces voy para 1. Y el 1, ¿quién está viendo? El 3, entonces aquí iría por 3 medios. Por 3 medios, ¿sí? Por 3 medios, ¿sí? Ahora, punto. Y en función de eso, ¿no? Punto positivo, punto negativo, entonces aquí iría a haber un menos, ¿sí? Un menos. Y con la resistencia va a ser exactamente lo mismo, menos 3 medios, pero con la diferencia que va al cuadrado. Con la diferencia que va al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto vale el Bx? Entonces, volvemos y aplicamos el divisor de tensión. ¿Sí? El divisor de tensión es esa tensión, ¿cómo se calcula? Entonces sería menos 3 medios de Bx va a ser igual a los 100 por la resistencia donde me interesa, que sería entonces sería la de 6 que multiplica a 3 medios al cuadrado. Solo la suma de las dos resistencias, es decir, la de 2 más la de 6 por 3 medios al cuadrado. Y si despeja Bx, entonces vuelve y nos tiene que dar menos 58.0645 volts. ¿Cuál es el error que se hubiera podido cometer acá al referido 1? El error era colocar en la resistencia esta de 6 por menos 3 medios al cuadrado, haber colocado, se le olvidó que Bx había que referirlo y va y colocar Bx idéntico. Eso hubiera sido un horror. Porque como quien dice, la resistencia sí la refirió, pero se le olvidó referir la tensión y de aquí viene y dejó Bx y calculó un Bx que no era. Mire que el Bx está referido, ¿sí? Aquí ya no es Bx, sino Bx menos Bx 3 medios, aquí es Bx. Si usted se le olvida eso, va y queda en un error, ¿sí? Entonces, por eso les decía que pues, lo usual es referir donde está la incógnita, para que de una vez le dé el valor de la incógnita. Si lo refiere al otro lado, no quiere decir que le quema, solamente que hay que tener mucho más cuidado.